Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 1. Capítulo 1. Una nueva vida. Las gotas de lluvia interminables y sombrías llamaron su atención. No había ni tristeza ni dolor en esa escena. Fue la muerte. Ahora, las lágrimas ya no fluían, y no había necesidad de que lo hicieran. Tras ver partir a esa persona importante, la chica que bailaba con el viento, solo quedó satisfacción en el corazón de Emilia Shirou. La máquina de deseos del Santo Grial ya había comenzado, y un mundo feliz y maravilloso saludaría a su hermana, Miyou. En contraste, su cuerpo destrozado se acercaba a su fin. El destino que le aguardaba no tenía futuro, solo una caída a un infierno abismal. ¿Y qué? Bajo la lluvia torrencial, una risa alegre escapó del corazón de Emilia Shirou, una risa verdaderamente feliz y jubilosa, como si resonara por todo el cielo. No necesitaba ataúd ni lápida. Solo le esperaba que este cielo y esta tierra escribieran el funeral más sencillo. Esto fue suficiente. Esto fue suficiente. Sin embargo, como si no quisiera concederle su deseo, un grito agudo y furioso llegó desde lejos. Emilia Shirou. La chica rubia, vestida con una armadura dorada, estaba tan furiosa que su apariencia era más que fea, como un demonio que regresaba del infierno. No se pudo evitar esto. Después de todo, había arruinado el plan de larga data de esa familia, permitiendo que Miyou, la máquina de los deseos capaz de cambiar y salvar todo, abandonara este mundo. Así que ódiame tanto como quieras. Emilia Shirou arrastró su cuerpo destrozado, preparándose para la muerte. Sin embargo, lamentablemente, ya que he usado este cuerpo para hacer todo lo que necesitaba, ahora es momento de pagarlo. ¿Pagar? ¿De qué estás hablando? Los ojos de la chica rubia mostraban una evidente confusión, pues podía ver que la mirada de Emilia Shirou no estaba sobre ella, sino elevada hacia el cielo, mirando algo oculto más allá de la lluvia. Emilia Shirou usó una vez una carta de sirviente para salvar a su hermana, Miyou, y obtuvo el poder del sirviente Emilia con un cuerpo humano. Pero debido a esto, fue absorbido por el poder del sirviente. Con cada batalla, su cuerpo y personalidad se acercaban más a los del sirviente Emilia. Dado que un cuerpo humano llevaba brevemente el poder de un sirviente, no había forma de evitar pagar el precio. Ahora, prácticamente ya no era humano. Su alma estaba teñida con el color del sirviente, e incluso muerto, parecía que ya no podía escapar de la línea divisoria. Vivir era morir. Morir era vivir. La tragedia llamada servantificación estaba a punto de desarrollarse sobre él. Sin embargo, parecía ser la compasión de algún dios, o tal vez el destino jugando con él. Ese final miserable y trágico no llegó. En cambio, fue enviado a un mundo nuevo, desconocido y desconocido, lleno de una fantasía desbordante. Allí, Emilia Shirou comenzaría su nueva vida. Y la conciencia se arremolinaba como en una picadora de carne. Una infinidad de recuerdos desconocidos, pero extrañamente familiares, aparecieron en la mente de Shirou. Una mujer rubia caballero empuñando una espada larga, una chica de cabello negro con dos colas, un caster animado con ropa roja, un joven amable, gentil y de cabello morado, aunque eran recuerdos que nunca había experimentado, Shirou instintivamente sintió esas cosas, pero fueron aplastadas y fusionadas en su alma. En ese momento, Shirou comprendió que esos eran los recuerdos del sirviente Emilia, y también se habían convertido en los suyos. Él era a la vez Emilia Shirou y Servante Emilia. Lluvia, más lluvia. Las gotas de lluvia empapaban el suelo del campo. Su cuerpo, cansado y pesado, no podía ni mover un dedo. Y lo más importante, Shirou se dio cuenta de que, de alguna manera, su cuerpo había regresado a su estado infantil, aparentando no más de 5 años. ¿Qué es esto? Antes de que pudiera reaccionar, una sensación asfixiante, casi de morir, salió de su pecho. Luchó desesperadamente, extendiendo la mano. Pensó que estaría vacía, pero de repente agarró una mano firme y tranquila. Tú eres. Mientras Shirou se sentía confundido, el hombre de cabello castaño frente a él, lleno de músculos, dijo en pánico. Zenith, ven rápido, hay un niño herido aquí. ¿Eh? Al oír las palabras del hombre, una mujer rubia se acercó sorprendida. Estaba embarazada, irradiaba un brillo maternal y miró a Shirou con ternura. ¿De verdad? ¿Es hijo de algún aldeano de la aldea? Pero nunca lo había visto antes. Su cara no se parece a la de nadie de por aquí. Quizás sea un niño perdido que fue secuestrado de algún lugar. El hombre castaño no pensó mucho. En fin, no podemos dejar a este niño solo, llevémoslo a casa primero. Sí, tienes razón.
No había desacuerdo entre la pareja. Aunque sus personalidades eran completamente diferentes, sus corazones bondadosos eran idénticos. Luego, Shirou fue llevado a una casa cálida y recibió cuidados atentos por parte de la pareja. El poder sagrado es alimento fragante, concede a quienes han perdido la fuerza el poder de levantarse de nuevo. Curación. Mientras las palabras resonaban lentamente, la mujer llamada Zenith usó algún tipo de técnica especial en él, un poder mágico que curó por completo sus heridas. Esto es magia, probablemente nunca hayas visto a un mago, dijo Zenith con amabilidad, y no lo dejó levantarse de inmediato. Aunque la magia puede curar heridas, solo cura heridas superficiales, así que necesitarás descansar para recuperarte por completo. Gracias. Jeje, aunque solo eres un niño, te portas muy bien. Espero tener un hijo tan obediente como tú en el futuro. La mujer mostró una sonrisa desde el fondo de su corazón. Al ver la sonrisa en su rostro, Shirou inexplicablemente recordó a su padre pasado, Emiya Kiritsugu. Cuando fue rescatado de las ruinas, también mostró una sonrisa similar, no como la sonrisa de un rescatador, sino más bien como la sonrisa del rescatado. Shirou se quedó en silencio por un momento. Zenith pensó que apenas se estaba recuperando y habló suavemente. Por cierto, aún no te he preguntado tu nombre. Emiya, mi nombre es Emiya Shirou. ¿Emiya, Shirou? ¡Qué nombre tan raro! ¿Eres extranjero? Zenith ya había sido aventurera y había viajado a muchos lugares, pero nunca se había encontrado con un nombre tan peculiar. Entonces se presentó. Me llamo Zenith Greirat, el hombre de antes es mi esposo, Paul Greirat. Es un caballero destinado en esta aldea, una especie de administrador. ¿Puedo llamarte Shirou? Por supuesto. Esta pareja no solo lo había salvado, sino que también se había esforzado por curarlo y cuidarlo. Shirou, sin duda, les estaba muy agradecido, e incluso quería corresponderles su generosidad. Sin embargo, también sabía que su cuerpo no solo estaba herido, sino que también se había convertido en un niño, por lo que no había nada que pudiera hacer para compensarlos. A Zenith no le importó demasiado. En cambio, continuó hablando con suavidad. Shirou, ¿aún sabes dónde está tu casa? Ya me lo imaginaba. Zenith parecía haber esperado este resultado. Entonces dijo. Entonces, ¿qué tal si te conviertes en nuestro hijo, Shirou? Al recibir inesperadamente una invitación tan sorpresiva, una clara mirada de sorpresa apareció en el rostro de Shirou. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. El hermano pequeño extraño. Zenith realmente quería que Shirou se uniera a la familia Greirat. Aunque acababa de conocerlo, quería acogerlo. A Paul no le importó en absoluto. Parecía estar de acuerdo con todo lo que su esposa decidía. Shirou intentó negarse varias veces, pero no pudo resistir el entusiasmo de la familia. Con el tiempo, se unió a la familia Greirat e incluso obtuvo un nombre. Shirou Greirat. Sin embargo, no se sentía realmente parte del grupo. Seguía considerándose Emiya Shirou. El tiempo empezó a pasar rápidamente. Shirou había estado viviendo con la familia Greirat durante varios meses. La familia Greirat era nueva. Paul y Zenith eran aventureros, pero se jubilaron tras casarse. Decidieron establecerse en esta pequeña aldea. También trajeron consigo a una criada llamada Lilia. Ahora, con Shirou, la familia estaba formada por 4 personas. Con el tiempo, Shirou se acostumbró a este mundo y aprendió sobre él. Descubrió que este lugar se llamaba Territorio Fitoa, en el reino de Asura. Paul era un caballero en la aldea Buena, una pequeña aldea del territorio. También era un noble de bajo rango, por lo que era como un pequeño señor. Sin embargo, Paul no actuó como un señor. La mayoría de la gente del pueblo era amable con él y se llevaba bien con él. Probablemente se debía a que había sido un aventurero durante mucho tiempo y aún conservaba esos hábitos. Carecía del orgullo que suelen tener los nobles. También existía algo llamado magia en este mundo. Pero era muy diferente de la magia que Shirou conocía. En este mundo, la magia no necesitaba circuitos mágicos ni marcas heredadas. En cambio, dependía de tu capacidad para manejar el poder mágico y de tu habilidad para invocar hechizos. Shirou no sabía si tenía talento para la magia. Pero su antigua magia de refuerzo y proyección aún funcionaba. Como había viajado a este mundo con su cuerpo físico, sus circuitos mágicos seguían allí. Así que aún podía usar su antigua magia. Saber esto le dio la confianza para sobrevivir en este mundo. Al menos no estaría en una situación en la que no pudiera hacer nada. Shirou, ¿crees que el bebé que voy a tener será niño o niña?
Fuera de la sala de partos, Paul caminaba ansiosamente de un lado a otro. Aunque él y Zenith habían adoptado a Shirou y lo trataban como a un verdadero hijo, Paul todavía estaba muy nervioso por el nacimiento de su primer hijo. ¿Quién sabe? ¿Por qué no entras y echas un vistazo? ¿Estás bromeando? Solo estorbaría. Pablo seguía pensando con claridad. Sabía que los maridos no debían interferir en ese tipo de cosas. Mientras esperaban ansiosamente, se oyó el llanto de un bebé en la sala de partos. Paul y Shirou entraron corriendo sin dudarlo. Cuando Paul vio al bebé rubio en los brazos de Zenith, se llenó de alegría y se sintió completamente feliz. Pero cuando Shirou miró al bebé recién nacido, pensó que los ojos del bebé se veían un poco extraños. ¿No era la mirada de este bebé demasiado madura para un recién nacido? Pero probablemente no fue gran cosa. Shirou rápidamente dejó de pensar en ello. Pase lo que pase, este bebé era un Greirat, hijo de Paul y Zenith. Aunque no era un Greirat de sangre, necesitaba ser un buen hermano mayor y guiarlo por el buen camino. Había pasado medio año desde el nacimiento del bebé. Paul y Zenith lo llamaron Rudeus Greirat. Aunque Rudeus parecía un poco inusual cuando nació, a medida que pasaba el tiempo, parecía cada vez más un bebé normal. Pero a veces, cuando Shirou lo miraba fijamente, aún percibía algo diferente en él. Incluso sentía que Rudeus pensaba en algo de vez en cuando. Claro, como ya había dicho, a Shirou no le importaba que Rudeus fuera un bicho raro. Como era su hermano menor, lo cuidaría y lo guiaría. Ya había cuidado bien de Miyu antes, así que definitivamente podía cuidar bien de Rudeus. Además de cuidar de su hermano menor, Shirou nunca dejó de practicar magia. Aunque aún era demasiado joven, por lo que la calidad de su magia de refuerzo y proyección era baja, la práctica constante lo ayudó a mejorar lenta pero constantemente. Además, cuando tuvo la edad suficiente para usar una espada, tan pronto como pudo levantar una espada de madera, Shirou no podía esperar para aprender esgrima con Paul. Aunque había adquirido mucha experiencia de combate al ser poseído por un Servant, era una experiencia de otro mundo. Si quería ser más fuerte, necesitaba aprender más y combinar las fortalezas de diferentes estilos de combate. A pesar de que había derrotado a la familia Ainsworth y transferido a su hermana a otro mundo, lo que podría considerarse una victoria, cuando lo pensó más tarde, si hubiera sido más fuerte, si hubiera podido derrotar a toda la familia Ainsworth por su cuenta, e incluso a Angélica que usó la carta de Gilgamesh, entonces tal vez todo hubiera sido mejor. Ahora que había viajado a otro mundo, no se permitiría volver a experimentar los mismos arrepentimientos. Juró proteger a su familia esta vez. Entonces, después de tomar una decisión, Shirou comenzó el entrenamiento formal de esgrima con Paul al día siguiente. Buen chico, esa determinación se parece mucho a mí. Paul se rió de buena gana ante el entusiasmo de Shirou y le enseñó a manejar la espada con seriedad. La práctica de la esgrima en este mundo implica principalmente blandir la espada y practicar los movimientos adecuados. Por ejemplo, usar un muñeco de madera en el patio como oponente para comprobar los movimientos adecuados y las situaciones de ataque, o hacer sparring para entrenar el juego de pies y el equilibrio. Paul parecía saber mucho de esgrima. Le enseñó a Shirou con seguridad. Shirou, la esencia de la práctica de la esgrima es la repetición constante. Mientras puedas ser como yo. Mientras decía esto, Pablo sacó la espada larga de su cintura y partió una roca por la mitad de un solo golpe. ¿Ves? Mientras puedas hacer esto, estarás bien. ¿Esto es suficiente? Aunque Shirou pensó que no era gran cosa. Incluso había destrozado el cuerpo de Berserker Heracles y los tesoros invocados por el arquero Gilgamesh. Pero aún conservaba el cuerpo de un niño. Si quería partir una roca, sin duda necesitaría mucho entrenamiento. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. No era impaciente. Naturalmente, comenzaba entrenando un poco cada día. Además, ahora que su cuerpo había crecido hasta el punto en que podía practicar el manejo de la espada, hacer las tareas del hogar también debería ser su responsabilidad. Entonces, al día siguiente, Shirou le sugirió a Zenith que se hiciera cargo de la responsabilidad de hacer las tareas domésticas de la familia Greirat. Pero Zenith estaba firmemente en contra. Shirou, eres mi hijo. ¿Cómo podría dejarte hacer las tareas del hogar? Al ver la determinación de Zenith, Shirou dudó y finalmente dio un paso atrás. Entonces no haré las tareas del hogar. Cocinaré. Tengo mucha confianza en mis habilidades culinarias. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. Las preocupaciones de Lilia. Hacer comida.
Aunque desconfiaba de la comida de Shirou, quien era solo un niño, Zenith no quería herir sus sentimientos. Pensaba que los niños deberían probar más cosas. Entonces, dijo, un poco insegura. Puedes preparar comida, pero es mejor pedirle ayuda a Lilia. Si realmente no puedes hacerlo, está bien dejar que Lilia lo haga. Zenith pensó que Shirou solo quería vengarse de la familia Greirat por haberlo acogido, así que se ofreció a preparar comida. Ella pensó que se estaba esforzando demasiado. Shirou vio lo que Zenith pensaba, pero no quiso explicar nada. Solo asintió en voz baja. No te preocupes, le pediré ayuda a la señorita Lilia. Luego caminó rápidamente hacia la cocina. La mujer llamada Lilia era una sirvienta contratada temporalmente por la familia Greirat. Era guardia en el palacio del reino Asura, pero se lastimó el pie con una daga usada por un asesino. Aunque la herida sanó de inmediato con magia, le dejó secuelas. Aunque no afectó su vida diaria, ya no podía correr ni moverse con rapidez. Por eso, la expulsaron del palacio. Sin ningún lugar a donde ir, no quería volver a involucrarse en la política, así que vino al territorio rural de Fitoa de buscar trabajo. Por casualidad, se encontró con su viejo amigo, Paul Greirat. Como se conocían, Paul contrató a Lilia sin pensarlo. Lilia también demostró gran habilidad, manteniendo la casa en orden. Paul estaba feliz y le dio un aumento. Lilia estaba contenta con su trabajo, pero últimamente tenía algunas preocupaciones preocupantes. La fuente de sus preocupaciones era el hijo recién nacido de la familia Greirat, Rudeus Greirat. Como primer hijo de Paul y Zenith, Rudeus parecía extraño desde el momento en que nació. El día que nació, Rudeus no lloró. Simplemente levantó la vista con el rostro inexpresivo, sin emitir ningún sonido. Fue como si se diera cuenta después y empezara a llorar. En ese momento, Lilia pensó que solo estaba viendo visiones, o que podría haber sido un accidente durante el parto. Pero después de que Rudeus cumpliera unos meses, demostró que algo andaba mal. Este niño deambulaba por toda la casa, incluyendo la cocina, la puerta trasera, el trastero, el armario donde se guardaban los utensilios de limpieza, la chimenea, e incluso subía al segundo piso. No tenía ni idea de cómo había subido. Pero por alguna razón, Rudeus nunca salía. A veces miraba por la ventana, pero nunca salía de casa. Lo que Lilian no podía aceptar era la mirada que a veces tenía Rudeus en su rostro. Este niño a menudo tenía una sonrisa muy extraña. A veces sonreía mientras miraba las verduras en la cocina, a veces contemplaba la llama parpadeante de una vela, y a veces miraba la ropa interior sucia. De repente, se echaba a reír. Era una sonrisa que hacía que la gente se sintiera incómoda. Cuando Lilia trabajaba en el palacio, vio una sonrisa similar en el rostro de un ministro gordo, que miraba su pecho con desprecio. Ella nunca pensó que vería ese tipo de sonrisa en la cara de un bebé. Cuando sostenía a Rudeus, el bebé daba aún más miedo. Sus fosas nasales se dilataban, su boca se curvaba hacia arriba, respiraba con dificultad y hundía la cara en su pecho. Luego, sacudía la garganta y emitía un sonido entre pue y oh. En ese momento, una sensación escalofriante se apoderaba de todo el cuerpo de Lilia. Ese sentimiento incluso la haría querer arrojar al suelo de un golpe al bebé que sostenía. Algo andaba mal con este bebé. Quizás estaba poseído por algo maligno o maldecido. Pensar en esta posibilidad inquietó a Lilia. Corrió a la tienda y compró lo necesario con el poco dinero que tenía. Más tarde, después de que todos en la familia Greirat estuvieran dormidos, realizó un ritual de exorcismo que se transmitió en su ciudad natal. A la mañana siguiente, intentó recoger a Rudeus, pero se dio cuenta de que había perdido el tiempo el día anterior. El bebé seguía igual de asqueroso. Él actuaba con cierta normalidad cuando Zenith estaba cerca, pero cuando estaba sola ella, era como un pequeño demonio pervertido. Si esto continúa, probablemente ya no podría realizar su trabajo y tendría que jubilarse anticipadamente. Lilian no pudo evitar sentirse desanimada. Pero justo cuando estaba a punto de derrumbarse, unas manitas le arrebataron a Rudeus de los brazos. El chico pelirrojo dijo con calma: Señora Lilia, parece que este trabajo no le gusta mucho. De ahora en adelante yo me encargaré de Rudeus. ¿Eh? ¿Está bien? Lilia miró fijamente al chico frente a ella, sin esperar verse repentinamente liberada de su pesadilla. Ella reconoció al niño como Shirou, el niño que Paul y Zenith habían acogido hacía medio año. Aunque era un huérfano sin hogar, tenía muy buenos modales.
Sobre todo, sus ojos, completamente distintos a los de Rudeus, irradiaban un espíritu sereno y único, como el de un hombre que había pasado por muchas dificultades, se había formado y madurado, y luego había regresado a la vida normal. Aunque él, al igual que Rudeus, no parecía un niño normal, Lilia preferiría que Shirou fuera el hijo de Paul y Zenith. Por supuesto, eso era imposible. No se puede evitar, Lilia está preocupada. Shirou había estado observando la situación en casa y notó el comportamiento inusual de su hermano menor, Rudeus. Pero no le importó. Después de todo, había cuidado de una ahijada aún más desconocida, Miyou. Así que lo manejó como siempre. Yo me encargaré de él de ahora en adelante. ¡Eek! Un sonido doloroso salió de la boca de Rudeus. Parecía tenerle miedo a Shirou. Aunque Shirou nunca lo había golpeado ni regañado, ni siquiera había sido estricto con él, Rudeus seguía aterrorizado de su hermano mayor. No era que tuviera miedo de Shirou, sino que tenía miedo del papel de ser un hermano mayor. Shirou no entendía por qué Rudeus le tenía tanto miedo, pero estaba más preocupado por los sentimientos de Lilia. Lilia estaba agotada de cuidar a Rudeus últimamente, y Shirou temía que se derrumbara repentinamente algún día. Sería terrible. Entonces, dijo con dulzura. Como condición para que cuide de Rudeus, Lilia, ¿me permites cocinar en casa de ahora en adelante? No necesito hacerlo todos los días, solo déjame ayudar con algunas cosas de vez en cuando. Eso no está bien. Lilia no esperaba que Shirou fuera tan amable. Él no solo la ayudó a resolver el gran problema de cuidar a Rudeus, sino que también estuvo dispuesto a ayudarla con su trabajo. Este amable niño, combinado con el contraste con Rudeus, la hizo casi estallar en lágrimas. Está bien. Quiero hacerlo porque me gusta cocinar. Me haría muy feliz que tú, Lilia, me enseñaras. Shirou le dio una salida y se ofreció a dejar que Lilia le enseñara a cocinar a cambio. Lilia finalmente pareció entender y dijo vacilante. Está bien, entonces te enseñaré a cocinar, maestro Shirou. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. Hijo de Korne e hijo de Slaanesh. Lilia decidió aprender a cocinar sola. Aunque fue idea suya, Shirou se sintió un poco extraño al principio. Después de todo, en cierto modo, era la primera vez que alguien le mostraba cómo cocinar. En el pasado, su padre, Emiya Kiritsugu, era un completo inútil en la vida diaria. Comía comida chatarra de diario, como hamburguesas, pollo frito y comida de supermercado. Esto obligó a Shirou a aprender a cocinar desde pequeño. Más tarde, cuando Emiya Kiritsugu adoptó a la ahijada Miyu, Shirou, como hermano mayor de Miyu, naturalmente tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar a su hermana menor. Sin mencionar la cocina, era bueno en todo tipo de tareas domésticas. Así que Shirou tenía mucha confianza en la cocina. El único problema era que, debido a la diferencia de épocas y entornos, no se le daban muy bien la comida europea, y no sabía cocinar con nada que no fueran estufas de gas modernas. Sin embargo, este problema no era imposible de resolver, o mejor dicho, ya estaba resuelto. La razón fue que había ganado los recuerdos del sirviente Emiya. Como Emiya Shirou de un mundo paralelo, el entorno y las experiencias de su sirviente eran muy diferentes a los de Shirou. La mayor diferencia radicaba en que, tras graduarse de la preparatoria, Emiya se trasladó a la Torre del Reloj para estudiar magia y, gracias a su sentido de la justicia, participó activamente en el caos del Medio Oriente. Para sobrevivir en diversos países, el sirviente Emiya había estudiado la gastronomía de diferentes países. No solo la europea, sino también los platos típicos de diversos grupos étnicos de Oriente Medio. Incluso había aprendido a preparar comida deliciosa sin electricidad moderna debido a las difíciles condiciones de vida en algunas zonas de Oriente Medio. Con los recuerdos del sirviente Emiya, Shirou podría cocinar incluso si regresara a la Edad de Piedra. Ahora que había estado en este mundo durante medio año, había estado en la cocina de la familia Greirat innumerables veces y, naturalmente, estaba muy familiarizado con los métodos de cocina de este mundo. Déjame hacer la cena esta noche. Siguiendo a Lilia a la cocina, Shirou caminó tranquilamente hacia el frente de la cocina y admiró los utensilios de cocina de la familia Greirat, especialmente los cuchillos. Como dice el dicho, un cuchillo es el alma de un cocinero. Ya fuera espadachín o cocinero, Shirou no podía evitar valorar los cuchillos. De hecho, debido a que Paul era un señor caballero, los cuchillos de la familia Greirat eran de un alto estándar, e incluso podrían decirse que eran lo suficientemente afilados para usarse como armas. Shirou tomó suavemente un cuchillo y no pudo evitar mostrar los movimientos de lucha y matanza con 2 espadas que solía hacer.
Silbido, cuando un destello frío, como el sonido del metal golpeando la tierra incontables veces, atravesó el aire, el espacio en la cocina quedó extrañamente silencioso. Ludeus, que yacía en el suelo, originalmente quería jugar, al menos para probar la personalidad de su hermano mayor Shirou, pero después de ver el corte aterrador que Shirou hizo casualmente, el hermano menor de la familia Greirat inmediatamente perdió el coraje, e incluso su entrepierna estaba vagamente mojada. Desde ese corte justo ahora, incluso pudo sentir el frío de la muerte acercándose. Por otro lado, la expresión de Lilia también era muy inquieta. Al principio, el extraño comportamiento de Ludeus desde su nacimiento ya la había inquietado bastante. Finalmente conoció a Shirou, este niño obediente, inteligente, maduro y estable, y pensó que por fin podría respirar aliviada, pero no esperaba que Shirou también causara problemas. El corte que Shirou hizo casualmente justo ahora incluso le recordó a Lilia los movimientos que solo los caballeros superiores de la Orden Real podían realizar. Era el aura que solo los caballeros que habían surgido de un mar de cadáveres y sangre podían emitir. Pero eso era claramente imposible. Shirou parecía un niño de apenas 5 años. ¿Cómo podía tener el aura de un guerrero que había luchado en el campo de batalla durante tanto tiempo? Pero sus sentimientos no mentían. Aunque era un poco autoelogio, Lilia creía que era muy buena reconociendo a la gente. Por eso, con solo una mirada en aquel entonces, ella había visto el extraordinario talento que poseía Paul. Hay un problema. Ambos niños de esta familia tienen grandes problemas. Sin mencionar a Rudeus, ese niño obsceno poseído por Slaanesh. ¿Podría Shirou, ese niño que parecía normal y gentil por fuera, ser también una especie de demonio de carne con deseos asesinos desbordantes? ¿Qué clase de familia demoníaca es esta? Cuando estos dos niños crezcan, lo que me espera no será un infierno aterrador lleno de sexo y asesinatos, ¿verdad? Ah, demasiado impulsivo, de verdad que fui demasiado impulsivo. Sabía que no debería haber venido a trabajar a este lugar. Un día, definitivamente seré atacado. El corazón de Lilia se llenó de arrepentimiento y miedo. Al mismo tiempo, Shirou notó el cambio de actitud de Lilia. Solo entonces comprendió lo aterrador que era su instinto asesino para la gente común. No podía hacer nada al respecto. Tras experimentar aquella noche nevada, Shirou se había esforzado al máximo por salvar a su hermana menor, Miyou. Su espíritu y voluntad se habían exaltado al máximo en la batalla donde derrotó sin ayuda a 7 Servants en una sola noche. Después, se fusionó con el alma de la Servante Milla. Ahora, aunque quisiera actuar con más normalidad, le era imposible. De vez en cuando emitía una incontrolable intención asesina, suficiente para congelar las almas de la gente común. Pero eso claramente no iba a funcionar. En el futuro, debo controlar mi intención asesina, al menos no exponerla a la vista de la gente común casualmente, causando pánico innecesario. Bueno, Lilia, ¿por qué no me enseñas a cocinar? Para compensar su error de ese momento, Shirou enfrentó a la sirvienta en pánico con la actitud más amable posible, mostrando su característica sonrisa de negocios. Está bien. Al ver la suave sonrisa de Shirou que era suficiente para hacer que el corazón de una chica se agitara, Lilia, aunque no era el tipo de chica joven que se dejaría burlar fácilmente, el miedo que acababa de sentir desapareció. Es tan extraño. ¿Por qué pensé antes que este niño daba miedo? Bajo el engaño de Shirou, Lilia ya no albergaba ninguna protección contra él y gradualmente recordó su propósito original, comenzando a enseñarle a Shirou a cocinar poco a poco. Shirou escuchó con atención y probó todos los utensilios de cocina. Tras aprender básicamente el estilo de vida y los métodos culinarios medievales, intentó preparar su primera comida en este mundo. A la hora de la cena, Shirou llevó el plato que había preparado cuidadosamente a la sala de estar. Aunque es un arroz frito con huevo muy sencillo, también me llena de corazón. Pruébenlo. Aunque lo llamaba arroz frito con huevo, el arroz frito con huevo de Shirou era claramente diferente del arroz frito con huevo común. El color y el aroma ya eran sumamente tentadores, sin mencionar que cada grano del arroz frito era dorado, acompañado de un toque de carne picada, algo sumamente preciado en aquella época, que le daba un toque especial a la mesa de la familia Greirat. Esto sí que es arroz frito con huevo. Paul dio un mordisco con incredulidad, y se quedó tan sorprendido que casi tira la silla. Es la primera vez en mi vida que como un arroz frito con huevo tan delicioso. Incluso me recuerda a mi primer amor. Inesperadamente, el jefe de familia, Paul, le dio una calificación tan alta. Los demás comensales no se atrevieron a ser negligentes.
Incluso Rudeus, a quien aún le habían salido los dientes, y Lilia, la criada, fueron invitados por Shirou a comer este plato, y cayeron rendidos al instante. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. Comida y vida. Vaya, la comida que hace Shirou es buenísima. Zenith le dio un mordisco al arroz frito que Shirou preparó. La rubia mostró una expresión increíblemente feliz, como si nunca hubiera disfrutado de una comida tan deliciosa. Si esto fuera un anime, incluso podría agregar algunas escenas de ropa estallando para describir el shock que siente la persona que come la comida. Mastica. Aunque Rudeus era solo un bebé de medio año, ya podía comer comida normal, pues los bebés pueden comer este tipo de alimentos después de unos 6 meses. Además, este niño era diferente desde el principio, así que después de probar un bocado del arroz frito que Shirou preparó, quedó como embrujado, atiborrándose constantemente de arroz frito. Mientras comía, una luz extraña brilló en las comisuras de sus ojos, como si estuviera recordando un pasado lejano y joven maestro Shirou, y lamento haberme sobreestimado antes, queriendo enseñarle a cocinar. Lilia bajó la cabeza avergonzada. Tras probar un bocado del arroz frito que preparó Shirou, quedó completamente cautivada por las habilidades culinarias de este chico. Aunque ella misma podía preparar arroz frito, comparado con la comida de Shirou, lo que ella hacía simplemente no tenía sabor y no valía la pena comerlo, solo era algo que podría llamarse comida. Por el contrario, la cocina de Shirou parecía contener el alma del cocinero, algo que solo podía crearse incorporando algún concepto de nivel superior a la cocina. Cuando Lilia comió el arroz frito que hizo Shirou, incluso recordó instintivamente su infancia, cuando entrenaba con espadas en el dojo de su casa. Comparados con su vida posterior, aquellos días eran tan puros y felices. No necesitaba pensar en los problemas de los adultos ni en su futuro. Simplemente vivía una vida normal, practicando constantemente con la espada, y luego descansando en el patio en su tiempo libre, observando a la gente ir y venir del dojo. Al pensar en esto, Lilia no pudo evitar llorar. En su corazón, no solo sentía emoción por la comida, sino también la sensación de ser conmovida por las emociones que contenía. Oh, no es tan asombroso, Shirou no esperaba que simplemente estuviera preparando un plato de arroz frito, pero causó sentimientos diferentes en todos los presentes. Esto superó por completo sus expectativas. Aunque la comida que solía preparar era deliciosa, definitivamente no era tan mágica. Sí, Shirou sentía que su cocina podía considerarse mágica. La comida común jamás podría provocar semejante nivel de respuesta emocional. Esto es por tu culpa, sirviente Emiyahi. Shirou apretó el puño. Estaba casi seguro de que su cocina tenía un poder tan especial porque el sirviente Emiya se había fusionado con él. Comparado consigo mismo como humano, el sirviente Emiya, ya fuera en posición o experiencia, superaba con creces su imaginación. La persona que se había fusionado con el alma del otro, incluso con comportamientos sencillos, poseía talentos e influencia que la gente común no podía tener. No sabía si esto era algo bueno o malo, pero hizo que Shirou fuera aún más consciente del hecho de que era muy diferente de la gente común. Los miembros de la familia Greirat disfrutaron felizmente del arroz frito que hizo Shirou, y al final, estaban tan entusiasmados que ni siquiera dejaron un grano de arroz. Shirou instintivamente quiso tomar los platos para limpiar, pero Lilia aprovechó la oportunidad. Después de que Shirou preparara una comida tan deliciosa, Lilia, como criada, sintió una profunda crisis. Naturalmente, no permitió que Shirou interfiriera más en su trabajo y lo dejó descansar en la sala. Ah, la comida de Shirou está deliciosa, murmuró Paul para sí mismo con entusiasmo, sujetándose el estómago. Es la primera vez que como algo tan emotivo. En serio, si no tuviera miedo de pasar vergüenza, casi lloraría. Sí, porque te acordaste de tu primer amor. Hoy, al escuchar las palabras de Zenith, dichas en un tono sutil lleno de atmósfera aterradora, la sonrisa en el rostro de Paul se congeló inmediatamente, transformándose en una expresión rígida. Instintivamente quiso huir inmediatamente, pero Zenith lo agarró sin piedad. Una clara frialdad apareció en el rostro de la mujer, y se burló. ¿Sobre tu primer amor? Paul, ¿crees que necesito que me lo expliques? Se podía sentir claramente la frialdad en el tono de Zenith. Paul entró en pánico en el acto y comenzó a sudar frío. Como esposa, Zenith era amable, pero no una obediencia incondicional. Al contrario, tenía un estatus superior dentro de la familia. Hoy Paul se rascó la cabeza con torpeza. No esperaba revelar algo accidentalmente debido a la comida de Shirou, y de inmediato mostró una expresión de dolor.
Luego Zenith lo arrastró a la fuerza de regreso a la habitación y quién sabe qué tipo de interrogatorio tendría que soportar. En la sala, Shirou sonrió con ironía a la pareja que discutía, pero no le importó. Al fin y al cabo, esta pareja discutía de vez en cuando, no era para tanto, y al final se reconciliarían. Entonces dirigió su atención a su hermano menor, Rudeus, que estaba a su lado. Justo ahora, mientras Rudeus estaba comiendo, mostró algunas emociones complicadas, que la gente común no notó, pero naturalmente no pudieron escapar de los ojos de Shirou. Hace mucho tiempo, Shirou había estado adivinando que Rudeus podría no ser un niño común. Comparado con un niño, era más bien alguien como él, que se vio obligado a volver a convertirse en un niño. Sin embargo, Shirou no percibía la calma y la confianza que los adultos sienten por Rudeus. En cambio, se encontraba en un estado intermedio entre un niño y un adulto. Shirou también había estado en este estado antes, viviendo su vida aturdido, sin saber cómo cumplir su ideal de convertirse en un aliado de la justicia. Sin embargo, tras luchar con la familia Ainsworth para proteger a su hermana menor, Miyu, e incluso sacrificar la salvación del mundo entero para matar a todos los Servants, Shirou había cambiado. Había madurado a través del doloroso proceso y se había convertido en una persona madura. Shirou no sabía qué clase de persona había sido Rudeus en el pasado, pero podía sentir que aún no había madurado, que aún no había madurado. Su espíritu, al igual que su cuerpo, seguía siendo ignorante, incapaz de comprender el significado y el valor de la vida. En ese caso, no le importaría el pasado de Rudeus, sino que lo trataría como a un hermano menor a quien cuidar. Por supuesto, a pesar de decir que se haría cargo de Rudeus, el miedo de la otra parte hacia él no había cambiado en absoluto. Al observar la evidente confusión y timidez en los ojos del bebé cuando se acercó, Shirou suspiró en silencio, dándose cuenta de que mejorar su relación fraternal todavía tenía un largo camino por recorrer. Sin embargo, quizás debido a la influencia de la comida de ese momento, el miedo de Rudeus hacia él obviamente era menor, reemplazado por una sensación de respeto y asombro. Aunque todavía había una clara brecha entre ellos, esto podría considerarse un avance, probablemente. Dos comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. Cabeza de hueso de espada. A medida que Shirou pasaba más y más tiempo viviendo con la familia Greirat, pasó rápidamente otro medio año y Rudeus ya tenía más de un año. Durante estos 6 meses, Shirou siempre tomó el lugar de Lilia en el cuidado de Rudeus, mientras también controlaba estrictamente sus extrañas acciones. No importaba dónde se arrastrara Rudeus, Shirou siempre podía encontrarlo a tiempo, evitando que corriera por toda la casa. Al mismo tiempo, Shirou a menudo pasaba su tiempo libre charlando con Rudeus. Aunque la otra persona era solo un bebé que no podía hablar mucho, Shirou sabía que Rudeus no era un niño común. Trataba a este hermano menor, quien obviamente había nacido diferente, como solía tratar a su hermana menor Miyu, comunicándose con él como si fuera un adulto. Aunque Rudeus todavía mostraba una evidente distancia y miedo hacia Shirou, Shirou nunca mostró una actitud diferente, enfrentando a este nuevo miembro de la familia con pura gentileza. Shirou no recordaba cuándo empezó, pero la distancia de Rudeus disminuyó gradualmente, y el miedo y el pánico en sus ojos fueron gradualmente reemplazados por respeto y consideración. Aunque esta todavía no era el tipo de relación entre hermanos que Shirou esperaba, ya que no podía cambiarla, no había necesidad de forzar nada. Era mejor dejar que las cosas sucedieran naturalmente. Y pasó otro año, Rudeus cumplió 2 años y el cuerpo de Shirou se acercaba a los 7, entrando en el período de desarrollo habitual de los niños. Rudeus se parecía cada vez más a un bebé normal. Ya no tenía esos comportamientos extraños, y sus acciones, antes impredecibles, empezaron a mostrar un patrón fijo. Ya no aparecía y desaparecía sin previo aviso, sino que se quedaba en un rincón del estudio de Paul en el segundo piso. Aunque lo llamaban estudio, en realidad era una habitación sencilla con solo unos pocos libros. Rudeus siempre se quedaba en esa habitación y no salía. Los demás en la casa fueron a observarlo y solo lo encontraron sentado obedientemente en el suelo, leyendo. Los demás miembros de la familia sentían que un niño de 2 años no podía entender libros escritos con palabras y que simplemente los usaba como juguetes para pasar el tiempo, pero Shirou claramente sentía que Rudeus estaba leyendo, y leyendo sin que nadie le enseñara las palabras. Este fenómeno mágico demostró además que Rudeus era un niño especial, y aunque no era tan especial como su ex hermana menor Miyu, definitivamente no era común. La gente común podría temerle a un niño así.
Por ejemplo, la criada Lilia a menudo parecía nerviosa e inquieta por los talentos de Rudeus, pero Shirou no mostraba una actitud diferente hacia los miembros de la familia por sus talentos especiales. Y si tuviera que decirlo, el monstruo verdaderamente diferente no era Rudeus, sino él mismo. Y... chapoteo, chapoteo. Tomando agua del balde de madera para lavarse la cara, Shirou ya se había levantado antes de que saliera el sol y llegó al patio de la familia Greirat. El patio de la familia Greirat era amplio. Aunque no tan vasto como la residencia Emilia de su vida anterior, sin duda era un espacio muy amplio. Shirou se paró firmemente en el centro del patio, recogió la espada de madera colocada a un lado para su entrenamiento y comenzó su entrenamiento normal de esgrima. En el último año y medio, no había dejado de practicar la esgrima ni un solo día, dedicando casi todo su tiempo al entrenamiento físico. En su vida anterior, Shirou nunca se había esforzado demasiado por su propia fuerza. Siempre vio el ejercicio como una forma de fortalecer su cuerpo y nunca pensó en depender del entrenamiento para lograr algún objetivo. Incluso a veces relajaba su entrenamiento, perdiendo el tiempo en cosas sin importancia. Sin embargo, después de experimentar esa noche nevada, después de experimentar esa loca batalla con Ainsworth, Shirou se dio cuenta de la importancia del poder. Si bien un gran poder no puede garantizar la verdadera felicidad, sin gran poder uno está destinado a ser incapaz de alcanzar la felicidad. Siempre que recordaba la escena de ver impotente a la niña llamada Sakura morir en esa noche nevada, no podía evitar aumentar su fuerza, tratándose a sí mismo con una actitud más dura, esforzándose por un entrenamiento más difícil y queriendo volverse aún más fuerte. De esta manera, casi exprimiendo sus habilidades, su cuerpo comenzó a mejorar a una velocidad casi anormal. Aunque todavía no había superado los límites que un niño de 7 años podía tener, todo en él ya no podía describirse con la palabra niño. Por supuesto, Shirou no pensó que hubiera nada especial en su fuerza actual. Porque desde que Paul le enseñó por primera vez a blandir una espada, básicamente había dejado de prestarle atención y no le había enseñado más esgrima. La razón no era que Paul estuviera descuidando a su hijo adoptivo, sino que según las costumbres de este mundo, los niños necesitan tener 7 años para comenzar formalmente la práctica de la esgrima, entrenando constantemente como caballeros. Aunque esto no era una restricción absoluta, Pablo, como señor caballero, todavía tenía algunas reglas rígidas. Por lo tanto, durante el último año aproximadamente, Shirou había estado practicando ciegamente solo aquí, incapaz de comparar su fuerza con el mundo exterior. Por esta razón, solo podía recordar constantemente al antiguo Cervante Milla, recordando los métodos de lucha y los recuerdos que había obtenido después de usar la carta del Cervante Milla, para tratarse a sí mismo con las demandas de ese momento. Así, después de experimentar un período de tiempo casi largo, sintió que se rompía cierto cuello de botella. Entonces Shirou agarró la espada de madera en su mano y llegó a una gran roca colocada en el patio de la familia Greirat. La piedra fue movida especialmente desde lejos por Paul, con la intención de que Shirou y Rudeus la usaran para entrenar en el manejo de la espada. Aunque Paul era noble, provenía de un entorno agreste en cuanto a esgrima, autodidacta durante su etapa como aventurero, combinando las fortalezas de diversas escuelas. Por lo tanto, sus requisitos para la esgrima eran muy simples. Ser capaz de destruir una piedra tan grande de un solo golpe. Shirou había sospechado previamente que su forma de Cervante Milla podría cortar fácilmente este tipo de piedra, pero ya no era el Shirou que tenía la carta. Y ahora no solo estaba sin tarjeta, incluso su apariencia había vuelto a la de su infancia, por más que lo pensara, no podría cortar esa gran piedra. Sin embargo, después de un largo periodo de entrenamiento, Shirou tuvo una vaga sensación, una intuición no muy fuerte, pero inevitablemente fuerte, él podría hacerlo. Soy el hueso de mi espada. Murmurando un cántico extraño, la mirada de Shirou se centró en la piedra frente a él. La espada de madera en su mano de alguna manera emitía una luz extraña, irradiando gradualmente una nitidez que no debería pertenecer a esta frágil arma de entrenamiento. Ja. Sin habilidades adicionales, y sin movimientos adicionales, Shirou simplemente siguió sus recuerdos del sirviente Emilia y balanceó el arma en su mano. Auge. Una tormenta que no debería haber sido liberada de las manos de un niño de esta edad estalló con vibraciones asombrosas en el tranquilo patio. Se oyeron fuertes humos y ruidos de conmoción de la familia Greirat. Shirou miró fijamente la enorme roca que tenía frente a él, que era del tamaño de un adulto, y descubrió que la piedra estaba partida en dos desde el medio, revelando una sección transversal clara.
Sin duda, esta enorme piedra había sido cortada por la mitad por su espada. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 7. Los sentimientos encontrados de Paul. Magia de fuerza. Una de las habilidades mágicas que Emiya Shirou aprendió desde pequeño. Dado que su padre, Emiya Kiritsugu, fue un caster, le enseñó a Shirou algunas técnicas mágicas básicas. Pero como Shirou no parecía tener ningún talento mágico particularmente sobresaliente, solo podía usar la magia más básica. Magia de fuerza. La llamada magia de fuerza consiste en comprender el material y la estructura de un objeto e inyectarle poder mágico para mejorarlo durante un breve periodo de tiempo. Se puede utilizar no solo sobre objetos externos, sino también sobre el cuerpo humano, e incluso directamente sobre un solo órgano, para fortalecerlo de forma conceptual. Como un tipo de magia fácil de empezar, pero muy difícil de dominar, Shirou tuvo muy pocas probabilidades de éxito al empezar a aprender magia de fuerza. A menudo fallaba, dañando el objeto fortalecido. Por lo tanto, rara vez fortalecía su propio cuerpo y trabajaba principalmente con objetos externos. En sus diversos intentos, descubrió que su tasa de éxito en el fortalecimiento de armas, especialmente espadas, era bastante alta, mucho mejor que la de otros objetos. Por lo tanto, su práctica posterior de magia de fuerza se centró básicamente en armas. Sin embargo, incluso el casi adulto Emiya Shirou no podría haber partido una roca tan grande por la mitad directamente con armas fortalecidas por magia de fuerza. Solo podía haber una razón para todo esto: la influencia del sirviente Emiya sobre él. Porque en esa noche nevada, Shirou usó una carta de Servante en blanco para invocarse a sí mismo desde un mundo paralelo, se fusionó con el Servante Emiya y mató a todos los demás Servants creados por cartas durante la noche, ganando la guerra del Santo Grial. En esa batalla, su existencia estaba tan cerca de estar sincronizada con la del Servante Emiya que su alma se fusionó con el alma del Servante Emiya. Esto hizo que conservara el poder de Servante Emiya, incluso la totalidad de Servante Emiya, en su cuerpo incluso después de perder la carta. Soy el hueso de mi espada. Este encantamiento, que originalmente pertenecía al sirviente Emiya, ahora hablado por la boca de Emiya Shirou, era igualmente poderoso, lo que provocó un aumento inimaginable en su magia de fuerza. Es una lástima que el cuerpo de su hijo actual no tenga suficiente poder mágico total para permitirle recitar el resto del encantamiento. De lo contrario, podría recitar directamente todo el encantamiento y mostrar una vez más la habilidad que usó en la batalla con Angélica, quien usó la carta de Gilgamesh, Unlimited Blade Works. Los recuerdos del pasado inundaron la mente de Shirou, provocando fluctuaciones. La familia Greirat, alertada por el fuerte ruido en el patio, acudió corriendo. ¿Qué pasó? El primero en llegar fue Paul. Pensó que había habido un ataque de monstruos, así que se puso su armadura y equipó sus armas. Sin embargo, cuando vio la roca partida en dos en el patio, no pudo evitar quedarse boquiabierto de sorpresa. ¿Qué pasó aquí, Shirou? ¿Estás bien? Aunque sorprendido por la destrucción de la roca, Paul estaba más preocupado por la seguridad de Shirou. Entonces miró a su alrededor con recelo, murmurando para sí mismo: ¿es un monstruo? Un monstruo hizo esto. Pero no hay ningún nido de monstruos cerca. Oh querido, luego llegó Zenith llevando a Rudeus. Estaba mucho más tranquila que su esposo. Tras observar el entorno y encontrar solo a Shirou y la gran roca partida en el patio, murmuró para sí misma: podría ser. ¿Tú hiciste esto, Shirou? Más o menos. Sabiendo que no podía ocultarlo, Shirou no tenía ninguna intención de ocultar su fuerza. Aunque la magia y su pasado eran secretos que no podía revelar, Shirou no necesitaba ocultar nada más a la familia Greirat. ¿Lo hiciste tú, Shirou? Paul escuchó las palabras de Shirou y tardíamente miró hacia allí. En realidad había sospechado que Shirou lo había hecho, pero como no podía aceptar que un niño pudiera hacer algo tan exagerado, había estado tratando de negar la posibilidad y buscar otras pistas. Pero ahora, la realidad que Shirou admitió lo obligó a admitir que todo fue hecho por este chico que no parecía tener más de 7 años. Shirou, ¿de verdad hiciste esto? Paul parecía un poco reacio y volvió a preguntar, como para confirmarlo. Sí, ¿no me dijiste que practicara esgrima con el objetivo de cortar esta roca por la mitad? También dijiste que solo así estaría calificado para recibir un entrenamiento de verdad. Shirou dijo con calma: ya lo he logrado. ¿Puedes enseñarme esgrima oficialmente? Oh, Pablo nunca esperó que sus palabras descuidadas de aquel entonces fueran realmente tomadas en serio por este muchacho, y que realmente lo lograría.
Recordó vacíamente su propia infancia, recordando que cuando tenía 7 años, todavía jugaba en la tierra en casa y nunca pensó siquiera en el entrenamiento de caballero. Por un momento, la fuerte sensación de contraste incluso hizo que Paul se sintiera arrepentido, lamentando no haber sido más serio en ese entonces, y ahora estaba siendo superado por un niño. El arrepentimiento, los celos, la vergüenza, la amargura y otras emociones complejas se acumularon en su corazón, haciendo que este caballero de mediana edad, que ahora era padre, sintiera incluso la urgencia de su juventud. Cariño, no pienses demasiado. Zenith vio las emociones de Paul y lo consoló. Shiro es nuestro hijo, después de todo. ¿No deberíamos alegrarnos de que nuestro hijo tenga un talento excepcional? No, pero dije, para poder cortar una roca tan grande por la mitad con una sola espada, tendrías que ser al menos un espadachín de nivel medio, espadachín de rango intermedio. ¡Wow, Shiro, eres increíble! Como era de esperar, nuestro hijo es un genio. El grito de Zenith ahogó las palabras de Paul. Ella abrazó los hombros de Shiro y saltó felizmente, luciendo más como una jovencita común y corriente que como una esposa. Esta pareja definitivamente tiene problemas, Shiro pensó para sí mismo. Al mismo tiempo, además de Paul y Zenith, Shiro también notó la mirada de Ludeus. Aunque intentó ser sutil y no hizo ningún movimiento llamativo, Shiro aún notó que Rudeus estaba mirando seriamente la roca que había cortado por la mitad, con cierta falta de voluntad o fuerte deseo de competir en sus ojos. Aunque este deseo de competir fue solo fugaz y fue rápidamente reemplazado por una sensación de asombro cada vez más fuerte, todavía no escapó a la atención de Shiro. Sin más preámbulos, Paul, date prisa y enséñale a Shiro el manejo de la espada. No, dije, cariño, Shiro solo tiene 7 años este año. ¿No es demasiado pronto? ¿Qué? Ya es capaz de hacer lo que un espadachín de rango intermedio puede hacer. ¿No deberíamos apresurarnos y enseñarle más esgrima? Quizás nuestra familia pueda formar un rey de la espada. Rey de la espada, soy solo un espadachín de alto nivel, ni siquiera un santo de la espada todavía, y mi hijo ya aspira a ser un rey de la espada. Jeje, eso solo significa que no eres un padre lo suficientemente bueno. Maldita sea. A partir de hoy, duplicaré mi tiempo de entrenamiento original. Shiro, definitivamente no perderé contra ti, Shiro no pudo evitar mostrar una expresión de impotencia cuando vio que Paul, un adulto, estaba compitiendo con él, un niño. Tal vez tenga que cuidar los sentimientos de Paul en el futuro y no dejar que sufra un golpe demasiado fuerte. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. Distancia entre hermanos. Paul se sintió molesto por el gran talento de Shiro, pero Zenith estaba feliz. Esto se debió a que Zenith no era espadachín y no entendía los poderes específicos de los espadachines, y también porque realmente veía a Shiro como su hijo y quería que tuviera dones extraordinarios. Para los padres, no es algo de qué preocuparse si su hijo los supera, sino algo de lo que estar felices, como si la vida continuara. Shiro vio la actitud de Zenith y no pudo evitar pensar, esta es una mujer que verdaderamente se ha convertido en mi madre. En su vida anterior, Shiro fue criado por Emiya Kiritsugu desde pequeño. Aunque Emiya Kiritsugu lo cuidó con esmero y se esforzó por mostrarle la ternura de un padre, Shiro nunca sintió el cariño de una madre. Él no entendía cómo era una madre, ni jamás había imaginado que la dulzura de una madre pudiera ser tan reconfortante. El único recuerdo similar y gentil que tenía era el de su sirviente Emiya, un niño llamado Ilya. Aunque parecía una niña, en la memoria del sirviente Emiya, ella siempre interpretó el papel de una hermana mayor. El sirviente Emiya también veía sinceramente a esa chica como su familia, y estaba dispuesto a renunciar a todo para salvarla. Desde Zenith, Shiro sintió la calidez y la emoción que el sirviente Emiya había sentido en ese entonces, lo que le hizo sentir un impulso perdido hace mucho tiempo de hacer algo, e inmediatamente fue a la cocina a cocinar. Cuando Shiro sintió cierta emoción, no pudo evitar querer hacer algo. En el pasado, habitualmente usaba magia para fortalecer o crear un arma, pero ahora su cuerpo aún era joven y no tenía tanto poder mágico para desperdiciar, así que para él ahora, cocinar era lo único que podía usar para expresar sus emociones. Vaya. La comida de Shiro se ha vuelto aún más sabrosa. Zenith le dio un mordisco al plato de salmón y champiñones que preparó Shiro y sus ojos se abrieron de par en par. Durante el último año, la cocina de Shiro había llegado ocasionalmente a la mesa de la familia Greirat. Aunque las opciones gastronómicas en la Edad Media eran limitadas y muchos platos no se podían recrear, Shiro confió en su talento y determinación para recrear la mayoría de los platos que había preparado en su vida anterior.
especialmente el pescado, que era difícil de preparar en esa época. Aunque había muchos peces en el río, los habitantes de Buena Villaje apenas sabían cómo quitarles el sabor a pescado, así que los desperdiciaban. Tras descubrirlo, Shirou tomó la iniciativa de llevar pescado a la mesa de la familia Greirat, lo que impresionó mucho a Paul y Zenith. Rudeus no parecía particularmente sorprendido por la comida de Shirou. En cambio, después de probarla, mostró una actitud más seria, como si sintiera presión. Ahora, Shirou había vuelto a preparar salmón y champiñones, y había puesto sus sentimientos en el plato para expresar sus emociones. Paul y Zenith lo elogiaron enormemente. Paul incluso no pudo evitar decir que el talento culinario de Shirou podría ser incluso más asombroso que su talento como espadachín. Lilia quedó completamente impresionada por la cocina de Shirou. Al principio, tenía algo de orgullo y competitividad como sirvienta, esperando superar a Shirou en la cocina, pero ahora solo tenía admiración, e incluso ocasionalmente le preguntaba a Shirou cómo hacer platos deliciosos. ¿Qué pasa, Rudy? ¿No estás comiendo? Shirou miró a su hermano menor que estaba a su lado. Desde que terminó el entrenamiento con espada, había estado observando a Rudeus y descubrió que este joven hermano había mostrado emociones muy encontradas después de verlo partir una piedra con un golpe de espada. No eran tanto celos de su talento como miedo a algo. Shirou no entendía por qué Rudeus le tenía miedo, pero podía ver que esto podría crear aún más distancia entre ellos. Esta fue también la razón por la que de repente comenzó a cocinar, con la esperanza de aliviar la presión que sentía su hermano y construir una relación fraternal más armoniosa con él. Sin embargo, Rudeus no pareció comprender sus buenas intenciones. Simplemente bajó la cabeza en silencio y respondió: «No tengo mucha hambre». Después de hablar, bajó del taburete y se dirigió directamente al ático del segundo piso de la casa. Como Rudeus tenía solo 2 años, a Paul y Zenith no les importó su actitud. Después de todo, es difícil para la gente normal imaginar que un bebé pueda tener problemas psicológicos o que no pueda tener demasiados pensamientos. Pero Shirou no podía pensar así. Al mirar la espalda de Rudeus, vio vagamente una sombra indescriptible. Quería aliviar el dolor interior de Rudeus, pero no sabía cómo hacerlo. O mejor dicho, ni siquiera sabía de qué estaba sufriendo Rudeus. Impotente, Shirou solo pudo limpiar el plato intacto en la mesa y continuar practicando el manejo de la espada en el patio. Al día siguiente, Shirou comenzó el entrenamiento formal con espada a petición de Paul. Básicamente, se centró en blandir la espada y practicar movimientos estándar. Aunque Shirou había demostrado la habilidad de cortar rocas antes, esto no significaba que pudiera saltarse todo el entrenamiento básico y aprender técnicas más avanzadas. En cualquier carrera lo más importante es lo básico. Shirou lo sabía mejor que nadie. El entrenamiento con espada era sencillo. Usaba el muñeco de madera instalado en el patio como oponente para comprobar los movimientos estándar y las condiciones de ataque, o entrenaba con Paul para entrenar el juego de pies y el equilibrio, etc. Era esa sensación. Al mismo tiempo, Shirou también descubrió que el desarrollo de la esgrima en este mundo era muy profundo y la mayoría de los fuertes parecían ser maestros de la espada. La razón parecía ser un poder llamado espíritu de lucha. Mientras sigas entrenando la esgrima, podrás envolver el espíritu de lucha alrededor de la espada, cortar rocas con un solo golpe de espada o enviar energía de espada para atacar a oponentes distantes. Aunque Shirou podía crear métodos similares confiando en la magia de fortalecimiento, naturalmente no podía ignorar la existencia del espíritu de lucha y quería obtener este poder, por lo que trabajó duro sin restricciones. Después de aproximadamente una semana, Shirou finalmente sintió el llamado espíritu de lucha. Similar al concepto de fortalecimiento mágico, el llamado espíritu de lucha consiste en reunir el poder mágico y la fuerza vital contenidos en el cuerpo en la espada, y aumentar aún más el poder de ataque del arma envolviéndola con el espíritu de lucha. Por supuesto, Swordsman también puede envolver Fighting Spirit alrededor de su cuerpo para mejorar su condición física y su capacidad de combate a esta manera. Shirou aprendió el espíritu de lucha de este mundo y se dio cuenta vagamente de que si usaba el poder del espíritu de lucha y la magia de fortalecimiento juntos, podría mejorar aún más el poder destructivo del arma. De esta manera, no solo podría reproducir las habilidades de combate de Cervante Milla, sino que incluso podría superarse por completo a sí mismo, quien una vez se fusionó con la carta de Cervante Milla. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 9. Capítulo 9.
Estilo del dios de la espada. Tal vez sea por la influencia del alma del sirviente Emilia, o tal vez sea el propio talento de Shirou, pero aprendió a usar su poder interior mucho más rápido de lo que Paul esperaba. ¿Sentiste tu poder interior después de solo una semana? Al enterarse del progreso de Shirou, Paul se sorprendió un poco. A pesar de que ya se había preparado mentalmente para el talento de Shirou, pensando que su hijo definitivamente sería un espadachín increíblemente asombroso, Paul todavía sintió mucha presión cuando Shirou mostró una habilidad tan extraordinaria. Antes de ser padre, Paul era espadachín, y su orgullo como espadachín jamás se dejaría vencer fácilmente por un niño. Así que sintió una presión evidente durante un tiempo, y a veces incluso se notaba que competía claramente con Shirou. Por supuesto, el espíritu competitivo de Paul no afectó la calidad de su entrenamiento con espada con Shirou. Después de todo, él consideraba a Shirou como su propio hijo, y no haría nada que no coincidiera con lo que un padre debería hacer. Entonces, después de que Shirou comenzó a sentir su poder interior, Paul le hizo comenzar el entrenamiento básico con la espada. En este mundo, la esgrima es muy valorada. Los héroes de los libros usan básicamente espadas. A veces hay quienes usan hachas o martillos, pero son una minoría. La mayoría de las personas fuertes son espadachines. Nadie usa lanzas, porque existe una raza llamada los lanceros, quienes cometieron muchos crímenes contra un rey demonio llamado Laplace. Incluso mataron indiscriminadamente a ancianos y niños en batalla, lo que los convirtió en una raza demoníaca de renombre mundial y aterradora. En las leyendas, los Spears son conocidos por su cabello verde, la gema en su frente y su arma favorita, el tridente. Así que, para los humanos, las lanzas son como armas del diablo, y no las usan fácilmente. Debido a esto, la espada se ha convertido en el arma más común y poderosa para los humanos, y con el tiempo se han desarrollado muchos estilos diferentes. Hay 3 estilos principales de esgrima en este mundo. El primero es el estilo dios de la espada, un estilo altamente agresivo que considera el ataque como la mejor defensa. Valora la velocidad y busca dar primero al objetivo. Se centra en golpear primero y matar de un solo golpe. Si no logras derrotar al oponente, sigues usando tácticas de golpe y fuga hasta ganar. También cuenta con una técnica muy poderosa llamada el corte ligero, que supuestamente permite realizar cortes a la velocidad de la luz al dominarlo. El segundo es el estilo dios del agua, completamente opuesto al estilo dios de la espada. Es una esgrima defensiva centrada en desviar ataques y contraatacar. Su técnica principal es el bloqueo. Al centrarse en la defensa, tiene pocos movimientos ofensivos. Pero si alcanzas un nivel alto, supuestamente puedes contrarrestar todos los ataques, incluso armas mágicas y a distancia. Es una habilidad que aprenden los caballeros y nobles de la corte, que se centran en la defensa. El tercero es el estilo dios del norte, que se parece más a la estrategia que a la esgrima. No tiene movimientos especiales, pero su atractivo reside en su capacidad de adaptarse a cualquier situación. El estilo del dios del norte suena bien cuando dices que se trata de adaptación, pero en realidad se trata de hacer cosas disimuladas, dijo Paul con una mirada extraña. Por ejemplo, esconder bombas de polvo en la mano durante una pelea, envenenar la espada o atacar los puntos débiles del oponente con trucos sucios. Ni siquiera importa si el arma es una espada. Puedes usar dagas, ballestas o armas ocultas para atacar al enemigo. A los espadachines no les gusta, pero en el mundo de los aventureros, el estilo del dios del norte es bastante útil. Eso suena un poco mal. Shirou entendía por qué el estilo del dios del norte no era popular. En cierto modo, el estilo de lucha del sirviente Emilia era básicamente el estilo del dios del norte. Después de todo, el sirviente Emilia usaría cualquier medio para ganar. Incluso podía atacar las debilidades del enemigo y proyectar diferentes tipos de armas para derrotarlo. Usaba armas como espadas, lanzas, arcos e incluso escudos defensivos. Es difícil describirlo como un espadachín puro. Entonces, ¿qué estilo debería aprender?, preguntó Shirou con curiosidad. Claro que sabía que el estilo que aprendería dependía de lo que Paul supiera, no de lo que él quisiera aprender. Después de todo, Pablo no podía enseñarle habilidades que él mismo no conocía. Sin embargo, para sorpresa de Shirou, Paul de repente pareció confiado y dijo con una sonrisa: «Puedes elegir lo que quieras». ¿En serio? ¿Sabes usar los 3 estilos de esgrima, Paul? Sí, y estoy en el nivel avanzado en los 3 estilos. Eso es increíble. Shirou ya conocía el sistema de clasificación de este mundo. Todas las profesiones se clasifican según el mismo sistema.
principiante, intermedio, avanzado, santo, rey, emperador y dios. Al alcanzar el nivel santo, puedes ser considerado un santo de tu habilidad especial. Por ejemplo, un espadachín de nivel santo en el estilo dios de la espada puede ser considerado un santo de la espada, y un espadachín de nivel santo en el estilo dios del norte puede ser considerado un santo del norte. Lo mismo ocurre con los magos, excepto que añaden la palabra nivel al final, convirtiéndolo en nivel santo de X. Por lo general, las personas de nivel dios son los fundadores de su estilo, y sus sucesores se convertirán en los líderes de su estilo, convirtiéndolos en las personas más fuertes del mundo. Paul no es un nivel santo, pero ha alcanzado el nivel avanzado en los 3 estilos, lo que es básicamente lo mismo que ser un santo de la espada. Jeje, ¿qué te parece? Tu viejo es bastante bueno, ¿verdad? Paul por fin pudo presumir ante Shirou, y estaba muy feliz. Su rostro estaba radiante. Shirou solo pudo decir en un tono como si estuviera elogiando a un niño: sí, eres realmente increíble, Paul. Como Paul era experto en los 3 estilos de esgrima, Shirou no tenía limitaciones para aprender. Podía elegir cualquiera de los 3 estilos para estudiar. Normalmente, Shirou elegiría naturalmente el estilo del dios del norte y continuaría por el camino del sirviente Emiya, convirtiéndose en un maestro del combate sin restricciones que usaba habilidades de proyección para crear diferentes armas durante la batalla y atacar las debilidades del oponente. Sin embargo, debido a la batalla que tuvo lugar en esa noche nevada, Shirou se dio cuenta de la debilidad del sirviente Emiya. Carecía de una forma de garantizar absolutamente la victoria. Aunque rompió la guerra del Santo Grial de la noche a la mañana usando el poder del sirviente Emiya, no pudo encontrar ninguna forma de lidiar con el sirviente Gilgamesh, especialmente con la aterradora arma en la mano de Gilgamesh llamada Ea. Ea no podía ser copiado, y su poder excedía por mucho el alcance de los fantasmas nobles ordinarios. Shirou tuvo que usar todas las armas en un Limited Blade Works, intentando superar ese original perfecto acumulando innumerables copias. Sin embargo, cuando la calidad de una sola arma alcanza un nivel inimaginable, nunca podrá ser superada, ni siquiera creando un número infinito de copias. Innumerables copias apiladas siguen siendo solo incontables copias, y no pueden convertirse en la auténtica. Al final, sufrió una derrota miserable. Entonces, después de tener una segunda oportunidad en la vida, Shirou estaba decidido a crear su propio original. Para lograrlo, no seguiría el antiguo camino de Servante Milla. Aunque seguiría usando su poder y un Limited Blade Works, también debía crear algo que lo superara. No innumerables copias, sino un original único. Este cuerpo está hecho de espadas, vive por la espada y muere por la espada. Entonces, dijo sin dudarlo: quiero aprender el estilo del dios de la espada. Comentario 1. Votar. Capítulo 10. Capítulo 10. Saliendo. Shirou decidió aprender el estilo del dios de la espada, usando la velocidad y el ataque definitivos como su forma de combatir a sus enemigos en el futuro. También quería descubrir cómo estudiarlo más a fondo y crear su propia habilidad única y perfecta. Un Limited Blade Works era una poderosa habilidad que le permitía tener copias de todas las espadas del mundo. Pero debido a esto, carecía de un arma verdaderamente única, especialmente una tan buena como la espada de la ruptura. Después de su pelea con Ainsworth, Shirou decidió crear un poder que fuera mejor que la espada de la ruptura. Pasaría toda su vida persiguiendo este poder. ¿Estilo dios de la espada, eh? Una elección bastante clásica, dijo Paul, con una expresión algo complicada en el rostro, tras escuchar las palabras de Shirou. El estilo dios de la espada es pura habilidad, buscando constantemente el límite de la técnica. También consideré usarlo como mi estilo de espada principal y estudiarlo para convertirme en el espadachín con estilo dios de la espada más fuerte del mundo. Pero, por desgracia, como el estilo dios de la espada es demasiado puro, es fácil chocar contra un muro. Para evitar que mis habilidades empeoren, opté por entrenar en los otros 2 estilos de espada a un nivel avanzado. Paul parecía recordar su pasado mientras hablaba y negó lentamente con la cabeza. Pero si eres tú, Shirou, podrías llevar la habilidad pura del estilo del dios de la espada al límite. ¿Por qué piensas eso, Paul? Shirou confiaba en su talento, creyendo que tener el alma del sirviente Emiya significaba que poseía una gran habilidad con la espada. Pero también sentía curiosidad por saber por qué Paul lo tenía en tan alta estima. Después de todo, Paul no lo conocía tan bien. Solo llevaban 2 años como padre e hijo. Antes de responder eso, Shirou, ¿por qué no me respondes una pregunta primero? ¿Qué pregunta? ¿Por qué blandes tu espada?
Shirou quedó atónito ante las palabras de Paul. Recordó su pasado, y todos esos recuerdos se mezclaron, conduciéndolo a una sola cosa: ese era el rostro de su hermana Miyu a la luz de la luna. Shirou sintió una cierta comprensión en su corazón debido a eso. Paul no lo presionó para que respondiera, sino que empezó a hablar consigo mismo. El estilo del dios de la espada se trata de alcanzar la técnica suprema, así que, para él, la razón para blandir la espada es más importante que cualquier otra cosa. Porque acompañará a un espadachín toda su vida. La espada solo se puede desenvainar por esa única razón, y cualquier otro pensamiento afectará la velocidad del blandimiento y la precisión del ataque. No pude responder a la pregunta de mi maestro de espada, así que dijo que no podía alcanzar la cima del estilo del dios de la espada. No le creí entonces, pero en retrospectiva, mi superficialidad quedó clara desde ese momento. Pero todavía tienes una oportunidad, Paul. Al ver la expresión ligeramente decepcionada de Paul, Shirou no ofreció palabras vacías de consuelo. En cambio, dijo con calma: después de todo, probablemente ahora entiendes mejor que nadie la razón de blandir tu espada, ¿verdad? Pequeño. Paul no pudo evitar mostrar una expresión complicada ante las palabras de Shirou, que sonaban como si vinieran de un espadachín experimentado. Pero era cierto que Pablo apenas había comprendido el significado de blandir su espada. Aunque era tarde para un espadachín, significaba que todavía tenía la oportunidad de mejorar aún más en el camino de la espada. Shirou, no me subestimes. Siempre te superaré, anciano. Sí, pero antes de hacer promesas que no puedas cumplir, enséñame primero los conceptos básicos del estilo del dios de la espada. Pero no llores después porque el entrenamiento es demasiado duro. Eso suena bastante emocionante. Y así, Shirou comenzó su entrenamiento formal con la espada. Debido a que la influencia del alma del sirviente Emilia aún permanecía en su cuerpo, sus técnicas de lucha estaban casi más allá de cualquier habilidad desde el principio. Pero como dicen, hay que derrumbarse antes de poder construir. Como Shirou quería crear una habilidad que superara a Servante Milla y Unlimited Blade Works, para crear su propia habilidad única y perfecta, tuvo que abandonar el estilo de lucha ilimitado de Servante Milla. Tuvo que renunciar a la técnica desarrollada exclusivamente para matar para ganar. Tuvo que empezar desde cero y aprender una técnica más clásica y poderosa. Esto fue definitivamente difícil, como una persona diestra que se obliga a hacer cosas con su mano izquierda, o una persona con visión normal que finge ser ciega. Debido a esto, las habilidades con la espada de Shirou mejoraron con extrema lentitud al principio. Incluso tuvo que practicar algunos movimientos básicos durante mucho tiempo antes de lograr algún progreso. Paul quedó bastante sorprendido por esto. Pensó que el talento de Shirou le permitiría mejorar rápidamente en la esgrima y pronto superarlo. Su actuación ordinaria, como la de un niño normal, lo hizo sentir extraño, pero no pudo evitar sentirse un poco aliviado, como si estuviera salvando las apariencias como padre. El tiempo pasó rápidamente durante medio año. Shirou casi nunca se saltaba su entrenamiento del estilo del dios de la espada. Dedicaba toda su energía a la práctica de la esgrima. Como el estilo del dios de la espada se centraba en alcanzar la máxima destreza, Paul se limitó a enseñarle a Shirou algunas técnicas básicas de espada al principio. Después, casi no le prestó atención. Solo pasaba tiempo entrenando con él todos los días para poner a prueba su destreza en el combate. Shirou abandonó por completo el estilo de lucha de su sirviente Emilia y solo empleó los fundamentos del estilo del dios de la espada. Esto hizo que su desempeño en combate fuera bastante mediocre, pero también le permitió mejorar constantemente. Sus habilidades con la espada no progresaban a un ritmo increíble, pero sin duda se desarrollaban con naturalidad. En tan solo medio año, Shirou prácticamente alcanzó el nivel de un espadachín de bajo nivel. Incluso sin depender del poder del sirviente Emilia, podía usar habilidades puras con la espada para bloquear los ataques de Paul. Con tu nivel actual, Shirou, puedes encargarte de algunos monstruos comunes, dijo Paul de repente un día después de terminar el entrenamiento. Nuestra familia es la dueña de la aldea buena, así que es nuestro deber protegerla. En el futuro, cuando tengas tiempo, ve a patrullar la aldea por mí. ¿Patrulla? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Simplemente protege la aldea. Si ves monstruos o bandidos, intenta deshacerte de ellos. Claro, nuestra región de Fitoa no está cerca de ningún lugar peligroso. Solo el bosque cercano podría tener algunos animales salvajes. En general, no debería ser peligroso. Veo.
Al darse cuenta de que Paul quería que entrenara sus habilidades patrullando y saliendo, Shirou asintió, de acuerdo con sus palabras. Regresó a su habitación, empacó sus cosas y se preparó para patrullar el pueblo. Al salir de la casa, notó que Rudeus lo miraba a través de la ventana desde el ático del tercer piso de la casa Greirat, sus ojos se llenaron de una mirada complicada. Shirou hizo una pequeña pausa, luego sonrió y saludó a Rudeus. Rudy, voy a salir. Rudeus se sorprendió por su actitud enérgica, luego se encogió hacia atrás como si estuviera avergonzado, con miedo de mirar más a Shirou. Shirou se sentía un poco impotente ante esto, con la esperanza de mejorar su relación con Rudeus, pero también sabía que no podía forzarlo. Solo podía cargar con su espada a la espalda y abandonar la casa de los Greirat. Comentario 1. Votar. Capítulo 11. Capítulo 11. El monstruo del bosque. El cuerpo de Shirou aún no había alcanzado su punto de crecimiento, por lo que incluso cuando Paul le dio la espada más pequeña de la casa, era básicamente tan alta como él. Y así, una visión muy extraña apareció en las carreteras de Buena Villaje. Un niño pelirrojo que no parecía tener más de 7 u 8 años, que llevaba detrás de él una espada larga que era casi tan alta como él, caminaba lentamente por los caminos rurales. Los aldeanos no pudieron evitar mostrar curiosidad hacia él. Todos se preguntaban de dónde venía este niño. Hola, soy hijo de la familia Greirat. Puedes llamarme Shirou. Como estaba patrullando en nombre de la familia Greirat, Shirou no actuaría demasiado fuera de lugar y trataría de actuar como un miembro de la familia Greirat tanto como fuera posible. Al escuchar las palabras de Shirou, los aldeanos, que originalmente estaban un poco cautelosos, inmediatamente mostraron expresiones relajadas e incluso se acercaron a saludarlo cálidamente. ¿Eres hijo de Paul? Paul ya tiene un niño tan grande. El pelo rojo es un color raro. Se dice que la hija del señor de la región de Fitoua también tiene un pelo rojo tan brillante. Shirou, ¿qué es esa espada que llevas en la espalda? ¿Ya eres un caballero? Los aldeanos hicieron varias preguntas. Shirou intentó responder con calma. En su vida pasada, después de que su padre Emiya Kiritsugu muriera, tuvo que asumir la responsabilidad de la familia desde una edad temprana y llevarse bien con los vecinos de la casa Emiya. Por lo tanto, este nivel de interacción no era nada para él, e incluso podía manejarlo con facilidad. Después de todo, la familia Greirat tenía un estatus muy especial como señores de Buena Villaje, y el propio Paul tenía una personalidad alegre, por lo que los aldeanos generalmente tenían una actitud amistosa. Después de responder al entusiasmo de los aldeanos uno por uno, Shirou comenzó a patrullar la aldea. Buena Villaje no era grande, pero tampoco era pequeño. Decenas de aldeanos vivían en la tierra fértil. Frente al pueblo se extendían campos interminables, con algunas casas dispersas entre ellos. Había una casa de molino de agua junto al río, una imagen rural nítida. Shirou estaba patrullando en lugar de Paul, y debido a que era un sistema de patrullaje rotativo, solo necesitaba caminar alrededor del pueblo por la mañana, lo que casi podría considerarse el final de su tarea. Dio un pequeño paseo por el pueblo, básicamente familiarizándose con el entorno del pueblo, y encontró una pequeña colina en el medio del pueblo, con un frondoso árbol en la cima. Después de pasar el árbol, había un bosque. Aunque Paul había dicho que tratara de no acercarse al bosque, por curiosidad, Shirou aún llegó al borde del bosque y encontró una torre alta. ¿Es una torre de vigilancia? Shirou miró hacia la cima de la torre, mostrando una expresión curiosa, pero descubrió que el nivel superior de la torre estaba abierto y un hombre rubio de orejas largas bajaba de él. ¿Eres? Hola, mi nombre es Shirou y soy un hijo de la familia Greirat. Ya veo, entonces eres Shirou. Escuché a Paul mencionarte. Oh. Ante la cálida actitud del hombre rubio, Shirou se sorprendió. El hombre sonrió y se presentó. Me llamo Laus, soy semielfo y cazador en esta aldea. Mi trabajo es vigilar el bosque. Por mi trabajo, me reúno a menudo con el señor Paul. Veo. Al darse cuenta de que el hombre era el que custodiaba el bosque, Shirou sintió un poco de respeto. Después de todo, para esta aldea, proteger el bosque era una tarea muy importante y peligrosa. La mayoría de los monstruos aparecían allí, así que no podía tomarse a la ligera. Como había escuchado sobre los talentos de Shirou por Paul, Laus no lo trató como un niño común y lo invitó a descansar en la cima de la torre. Señor Laus, ¿con qué frecuencia aparecen monstruos en el bosque? No muy a menudo. Además, hay una cacería de monstruos cada mes, así que normalmente no se ven monstruos aparecer. ¿Cacería de monstruos? ¿El señor Paul no te lo ha contado?
Al ver la sorpresa de Shirou, Laus explicó con calma. Como la magia tiende a estancarse en el bosque, la probabilidad de que aparezcan monstruos suele ser alta, así que es necesario eliminarlos con regularidad para que no tengan oportunidad de proliferar. Por eso, cada mes, los caballeros, cazadores y asociaciones de seguridad civil de la aldea, entre otros miembros masculinos, van al bosque a barrer con los monstruos. Suena como una tarea muy importante. Por supuesto, para la seguridad de esta aldea, es casi la tarea más importante, dijo Laus con orgullo. Como cazador, participo en la cacería de monstruos con el señor Paul todos los meses. Es mi deber más importante. Shirou entendió la relación entre Laus y Paul, y se dio cuenta de la importancia de exterminar monstruos. Él realmente quería participar en una obra tan importante, pero sabía que Pablo probablemente no estaría de acuerdo. Luego, Shirou se quedó en la torre de Laus por un rato, y los dos continuaron hablando sobre monstruos. Según Laus, la mayoría de los monstruos del bosque eran mutaciones repentinas de algún tipo de bestia, como lobos comunes que se convertían en lobos mágicos por arte de magia, y serpientes comunes que se cubrían de magia y se convertían en serpientes mágicas. Debido a la influencia de la magia, tanto los seres vivos como las plantas podrían mutar. Y tras comer cosas mutadas por magia, los individuos también eran propensos a las mutaciones correspondientes y se acumulaban en la cima de la cadena alimentaria. Esta era la verdad sobre cómo se creaban los monstruos. Entonces, según esto, los humanos, como la cima de la cadena alimentaria, ¿no tendrían más probabilidades de mutar? Shirou preguntó con curiosidad. ¿Cadena alimentaria? Laus se sorprendió por el término que usó Shirou, pero luego pensó que era muy razonable. Shirou, eres un niño muy erudito. Tu afirmación es muy correcta. Los humanos se han transmitido de generación en generación, y puede que sea precisamente por la influencia de la magia que han surgido todo tipo de razas. La conversación entre Shirou y Laus llegó sin darse cuenta al mediodía. Ambos incluso forjaron una amistad que trascendió la edad y se reconocieron. Laus invitó a Shirou a ir a la torre para charlar a menudo en el futuro, y Shirou aceptó. Realmente no esperaba que Paul tuviera una hija tan inteligente y seria como tú. Ojalá mi hija pudiera ser como tú. Laus, ¿tienes una hija? Sí, nació hace unos 2 años, se llama Silpiete y todavía no puede caminar mucho. Ya veo, ella nació el mismo año que Rudy. Laus sabía que Paul también tenía un hijo biológico llamado Rudeus. Aunque no lo conocía, había oído hablar de él por Paul. Hablando de su hija, el rostro de Laus de repente se puso un poco feo y dijo con una expresión complicada. Ah, realmente espero que Silpi no tenga que sufrir demasiado en el futuro. ¿Sufrir? Inesperadamente, Laus de repente dijo algo así, y Shirou no pudo evitar mostrar una expresión confundida. Comentario 1. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. Un amigo de la justicia. Al ver la confusión en el rostro de Shirou, Laus dudó por un momento antes de finalmente explicar. Mi hija, Silpiete, nació con el pelo verde por alguna razón. Mi esposa y yo estamos seguros de que ninguno de los dos ha sido infiel, pero el color del pelo de Silpiete es completamente diferente al nuestro. Quizás sea un retroceso a un ancestro o una mutación. Shirou había sido un estudiante de secundaria hasta cierto punto, y había aprendido sobre genes recesivos y dominantes, sabiendo que algunos niños podrían parecer muy diferentes de sus padres. Compartió bruscamente sus conocimientos con Laus, lo que sorprendió a este último, quien suspiró. Shirou, eres un chico muy inteligente. Gracias, esto ha resuelto algunas de mis preocupaciones. Después de todo, aunque no lo digamos, mi esposa y yo hemos tenido cierta distancia por el cabello de Silpiete. Eso es comprensible. Shirou también sabía que era difícil para las personas confiar completamente entre sí. Incluso si los familiares cercanos enfrentan una situación que podría generar dudas, aún tendrán algunos sentimientos resentidos que no podrán borrarse. Sin embargo, Shirou se sintió confundido rápidamente. Si la niña llamada Silpiete solo sufría porque su color de cabello era diferente al de sus padres, ¿por qué tendría tantos problemas? ¿Podría ser que la esposa de Laus sospechara que esta no era su propia hija debido al diferente color de cabello, por lo que fue un poco dura con ella? No es lo que piensas. Al ver la expresión de Shirou, Laus adivinó lo que estaba pensando y dijo lentamente. Aunque mi esposa y yo no esperábamos que el color de pelo de Silpiete fuera diferente al nuestro, nuestra relación no se ve afectada por ello, sin mencionar que Silpiete salió del vientre de mi esposa. Si alguien sospechara que el otro es infiel, ese debería ser yo. Es cierto, lo siento. Shirou también se dio cuenta de que su idea no era lógica y rápidamente se disculpó.
Laus aceptó su disculpa y dijo con una sonrisa. En fin, estoy seguro de que Silpiete es mi hija. Tu explicación acaba de aclarar mi confusión. El pelo de Silpiete probablemente sea así debido a algún legado ancestral. Después de todo, por alguna razón, el linaje de mi familia es muy complejo, y puede que ni siquiera sepa quién es mi padre. Lo siento. Shirou habló de nuevo, sin esperar mencionar algunas cosas tristes del pasado de Laus. Pero Laus se mostró muy tranquilo y dijo con calma. No hablemos del pasado, ahora me preocupa más la situación de Silpiete. Al ver esto, Shirou también dijo en silencio. Entonces, dado que tú y tu esposa no tienen ningún mal sentimiento hacia Silpiete, ¿por qué creen que Silpiete lo pasará mal? Porque el cabello de Silpiete es verde. ¿Verde? Shirou se quedó atónito por un momento, pero luego se dio cuenta. Oh, ¿quieres decir que el color del cabello de la raza Spear es verde? Sí, aunque ha pasado mucho tiempo desde la Guerra de los Demonios, los rumores sobre la raza Spear no han disminuido en absoluto, sino que se han extendido cada vez más. Laus parecía complicado. Me preocupa mucho que Silpiete sea rechazada o incluso intimidada por sus compañeros debido a su color de cabello. No llegaría tan lejos solo por el pelo. Shirou estaba a punto de decir eso, pero no pudo pronunciar las palabras. Porque recordó rápidamente los muchos casos de acoso escolar que había visto en su vida anterior, donde los acosados a menudo eran solo un poco diferentes de los demás, y eran rechazados por la mayoría de las personas, o incluso acosados colectivamente. La gente siempre rechaza a quienes son diferentes a ellos, especialmente a los niños que aún no han establecido sus valores, quienes son más propensos a seguir sus instintos de intimidar a los demás. El cabello de Silpiete es el cabello de la legendaria raza Spear, y con solo imaginarlo, Shirou podía imaginarse a ella siendo rechazada por sus compañeros. Suspiro, Silpiete tiene que vivir de forma independiente, y mi esposa y yo no podemos protegerla para siempre. Laus suspiró. Algunas dificultades, quizás Silpiete solo pueda superarlas ella misma. No te preocupes, Laus. Al escuchar sus palabras, Shirou sonrió. Si ese día llega, definitivamente ayudaré a Silpiete. ¿Eh? ¿Por qué estás dispuesta a ayudar a Silpiete? Laus no lo entendía. Después de todo, para Shirou, Silpiete debería ser solo una niña a la que nunca había conocido, y no había razón para ayudar a una desconocida. A esto, Shirou naturalmente respondió. Porque una vez le prometí a alguien que me convertiría en un héroe de la justicia. Antes de que pudiera terminar, la expresión de Shirou se congeló. Recuerdos rotos luchaban salvajemente en su mente, volando como piezas dispersas y siendo reconstruidos nuevamente al final de los tiempos. Era una brillante noche de luna, y él estaba sentado en el patio de la residencia Emiya con el moribundo Emiya Kiritsugu, teniendo su última conversación con el hombre. Cuando era niño, soñaba con convertirme en un héroe de la justicia. De repente, Emiya Kiritsugu habló aturdido. ¿Qué significa eso? Dices que una vez lo soñaste, ¿eso significa que ahora te has rendido? El joven Shirou habló en un tono insatisfecho, no queriendo que su ídolo, Emiya Kiritsugu, dijera palabras tan autodespectivas. Sí, aunque lo lamento, hay un límite de tiempo para ser un héroe. Es difícil llamarse héroe cuando creces. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Si ese es el caso, no hay manera de evitarlo. Sí, es realmente inevitable. Bueno, ya que Kiritsugu no puede, tomaré tu lugar y me convertiré en un héroe, dijo Shirou con una sonrisa, prometiéndole al moribundo. Papá ya es adulto, así que no puede ser un héroe, pero yo estoy bien, ¿verdad? Me haré cargo del sueño de papá. ¿De verdad? Ah, entonces puedo estar tranquilo. El hombre suspiró cansado, como si sintiera cierta satisfacción, y cayó en un sueño profundo en sus sueños. Emiya Shirou entonces heredó la voluntad del otro, incluido el ideal de convertirse en un amigo de la justicia. Ahora, recuerdos claros surgieron en la mente de Shirou, y de repente volvió en sí, dándose cuenta de que esos no eran sus recuerdos en absoluto. Y si no eran sus recuerdos, entonces solo había una fuente para estos recuerdos, sirviente Emiya. Así que alguna vez soñaste con convertirte en un héroe de la justicia. Shirou miró en su corazón la alta figura roja, y no supo qué decir por un momento. Después de todo, el propio Shirou ya había renunciado a este ideal en el momento en que estuvo dispuesto a sacrificar el mundo entero para salvar a su hermana, Miyu. Sin embargo, ahora que estaba fusionado con el alma del sirviente Emiya, no podía abandonar por completo este vago sueño. A medio hornear, por alguna razón, un término tan extraño apareció en su mente. Shirou suspiró, pero luego sonrió. Le dijo lentamente a Laus, aún confundido.
No se preocupen, protegeré a Silpiete, porque he decidido convertirme en un héroe de la justicia. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 13. La amistosa señora Somar, héroe de la justicia. Cuando Laus escuchó las palabras de Shirou, se sorprendió un poco, pero no lo tomó en serio, pensando que era solo una broma de niños. Después de todo, para Laus, Shirou aún era un niño. Aunque tenía la mente de un adulto, era normal que a veces actuara como tal. De hecho, el propio Laus tuvo una fase infantil cuando era joven, soñando con convertirse en un héroe que derrotara al rey demonio, salvara al mundo y se casara con una princesa. Pensó que la idea de Shirou era algo similar. Por otro lado, después de que Shirou expresó su ideal, un nudo en su corazón desapareció de repente. Entonces comprendió con mayor profundidad que ya no era solo Emilia Shirou. En cierto sentido, también era el sirviente Emilia. La gente está hecha de recuerdos. Si inyectas los recuerdos de otra persona en un cuerpo vacío, a menudo puedes convertir directamente a esa persona en otra persona. Por el contrario, si borras todos los recuerdos de una persona, entonces no importa cuán profundos sean los recuerdos o cuán reales los pensamientos, desaparecerán por completo, casi como si tuvieran un alma diferente. Emilia Shirou, en profunda fusión con el alma de su sirviente Emilia, heredó una gran cantidad de recuerdos. Aunque estos recuerdos eran ajenos a él, una vez integrados en su cuerpo, estaban destinados a ser imposibles de borrar. Aunque el Shirou original había renunciado al ideal de ser un amigo de la justicia, al menos la mitad de su cuerpo todavía albergaba ese deseo. En ese caso, bien podría ser un poco ingenuo. No era solo Emilia Shirou, quien podía renunciar al ideal de un amigo de la justicia para proteger a su familia, sino también el sirviente Emilia, quien podía dar todo por el ideal de un amigo de la justicia. Por lo tanto, cuando escuchó a Laus mencionar a su hija Silpi, Emilia Shirou se ofreció como voluntario para ayudarla, al menos para evitar que Silpi fuera intimidada. Un amigo de la justicia no permitiría que semejante cosa sucediera y se apresuraría a salvar todo al primer grito de una persona débil. Claro, aún no se sabe con certeza si Silpi sufrirá acoso escolar. Quizás su cabello verde no sea rechazado por la gente de buen avillaje. Han pasado casi 3 meses desde que Shirou asumió la tarea de patrullar. Durante estos 3 meses, su rutina fue muy fija y apenas cambió. Por la mañana, reemplazó a Paul en la patrulla del pueblo. Al mediodía, charló con Laus, que trabajaba como guardabosques, para profundizar aún más su conocimiento del bosque y los monstruos. Por la tarde, regresó al patio para practicar la esgrima o practicar magia de refuerzo. Con un entrenamiento tan persistente, la habilidad con la espada de Shirou también mejoró lentamente, paso a paso. Poco a poco descubrió cómo usar la magia de refuerzo y el espíritu de lucha al mismo tiempo y descubrió que, como era de esperar, cuando los dos se usaban juntos, el poder del arma aumentaría muchas veces. Shirou incluso quería usar esto como base para desarrollar su propia esgrima, como usar brevemente magia de refuerzo y espíritu de lucha para desatar cortes que pudieran cortar incluso acero, o usar magia de refuerzo para fortalecer su cuerpo, aumentando aún más su poder explosivo. Por supuesto, Shirou no pretendía recurrir a este tipo de artimañas para convertirse en un poderoso espadachín. A lo sumo, solo las consideraría como un medio de defensa personal. Como ya había decidido seguir el estilo del dios de la espada, Shirou ya se había preparado para practicar la esgrima de manera constante, mejorando gradualmente su fuerza a través de la práctica constante. Debido a esto, la velocidad de mejora de Shirou no fue considerada rápida por Paul, e incluso podría decirse que era bastante normal, un poco más lento que cuando era joven. Esto alivió un poco a Paul, que estaba preocupado por ser superado por su hijo, y recuperó su confianza como padre y espadachín. Shirou terminó su entrenamiento matutino, permitiendo que su cuerpo se recuperara del estado relajado del sueño a un cierto estado de tensión. Todas las mañanas, hacía al menos 4 o 5 series de entrenamiento con espada, flexiones y abdominales. Como su cuerpo aún no había entrado en la pubertad, Shirou no planeaba entrenar demasiado, por lo que el entrenamiento fue principalmente para fortalecer su cuerpo. Aún así, sentía que su cuerpo ahora estaba mucho más allá del de sus compañeros, y que ni siquiera podría perder en una pulseada con un adulto. Rudy, voy a salir. Cada mañana, antes de salir a patrullar la aldea, Shirou saludaba a su hermano menor, Rudeus. Pero la otra parte seguía en el ático, sin intención de salir. Solo los ocasionales ruidos extraños simbolizaban que había alguien dentro. Shirou y Rudeus tenían una mala relación, e incluso Paul y Zenith podían verlo.
Pero la pareja no podía hacer nada al respecto y solo podía esperar que el tiempo mejorara la relación entre los dos hermanos. Por otro lado, la criada Lilia había estado buscando una manera de restaurar la relación entre los dos hermanos, lo que en cierto sentido también era su forma de pagarle a Shirou por ayudarla a cuidar de Rudeus cuando era joven. Desafortunadamente, frente al aislamiento casi total de Rudeus, las palabras de los extraños no pudieron llegar a su corazón. Confirmando que Rudeus en el ático no tenía intención de responderle, Shirou solo pudo encogerse de hombros con impotencia, tomar su espada larga y salir nuevamente. Llegó a Buena Villaje e inmediatamente conoció a aldeanos amigables. Los aldeanos ya estaban acostumbrados a él, el pequeño caballero que salía a patrullar todos los días, y a menudo hacían todo tipo de bromas con él con cariño. Después de descubrir que la aldea no estaba en absoluto amenazada y que no había monstruos, Shirou simplemente dejó de hacer tanto trabajo inútil y en su lugar pasó su tiempo ayudando a los aldeanos con sus vidas diarias, como ayudarlos a transportar arroz, ayudar a las madres que cuidaban solas a sus hijos con algo de trabajo y cuidar a personas mayores con mala salud. Desde que decidió heredar el ideal del sirviente Emilia y convertirse en un amigo de la justicia, Shirou decidió hacer todo lo posible para hacer las cosas bien. Las acciones de Shirou le valieron el reconocimiento de los aldeanos, y la mayoría de ellos ya no lo consideraban un niño común, sino un caballero como Paul. Gracias, Shirou. La señora Somar tuvo que cuidar sola de sus hijos porque su esposo había fallecido, y Shirou a menudo la ayudaba a cargar mercancías pesadas, aliviando su carga. Esto fue solo un simple acto de ayuda, y Shirou no pensó que sus acciones fueran algo por lo que estar agradecido. Sin embargo, la señora Somar le estaba muy agradecida e incluso a menudo lo invitaba a su casa como invitado en privado, pero Shirou los rechazaba a todos. Por alguna razón, cuando se enfrentaba a la gentil mirada de la señora Somar, Shirou siempre tenía una extraña sensación de ser el objetivo de un cazador. Cuanto más amable era la señora Somar con él, más sentía él un escalofrío que venía de atrás. Aunque el propio Shirou no tenía conocimiento de salir con mujeres mayores, basado en el instinto, Shirou renunció a ir a la casa de la señora Somar como invitado, negándose siempre que podía, ignorando el entusiasmo de la señora Somar. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. ¿Quieres enseñarme tiro con arco? ¿De verdad no quieres venir a mi casa, Shirou? La señora Somar no se había dado por vencida. Lo miró con ojos ardientes. Mi pequeño Somar siempre está jugando con niños de su edad. Estoy sola en casa. Esto, ¿y a mí qué me importa que estés sola en casa? Shirou realmente quería decir eso, pero no pudo decirlo. Lo siento, señora Somar. Tengo tareas de patrulla y no puedo perder el tiempo, dijo finalmente Shirou, vacilante. Si de verdad quiere invitarme, venga de buscarme cuando tenga un día libre. Aunque dijo eso, Shirou en realidad no tenía intención de tomarse un día libre. Hasta ahora, había estado cumpliendo con las tareas de patrulla de la familia Greyrata diario. Además, dedicaba todo su tiempo al entrenamiento de esgrima y a la práctica de magia. No tenía tiempo extra, y mucho menos un supuesto descanso. Simplemente estaba poniendo una excusa para evitar la actitud excesivamente entusiasta de la señora Somar. La señora Somar no entendió las intenciones de Shirou. Estaba bastante decepcionada, e incluso se despidió de Shirou con la mano a regañadientes, diciendo: De acuerdo, nos vemos la próxima vez. Te prepararé unas galletas deliciosas. Recuerda venir, Shirou. Al ver la mirada expectante y solitaria de la hermosa dama, Shirou huyó presa del pánico, temiendo que si no tenía cuidado, realmente se sentiría tentado a ir a su casa. Tras salir de la casa de la señora Somar, Shirou se dirigió a la torre en el límite del gran bosque de la aldea buena. Apenas había llegado a la torre cuando Laus salió con una sonrisa. Oye, Shirou, eres muy popular últimamente. ¿Qué quieres decir con popular? Les tienes mucho aprecio a los del pueblo. Muchos incluso están pensando en casar a sus hijas contigo. ¿Debería empezar a preparar a Silpi con antelación? Shirou nunca esperó que Laus hablara de este tipo de cosas en cuanto se conocieron. Su rostro estaba lleno de vergüenza e impotencia. No esperaba que los aldeanos se mostraran tan entusiastas. Simplemente estaba ayudando a la gente del pueblo que tenía dificultades y lidiando con algunos problemas. Pero como Buena Villaje era un lugar pequeño, una aldea pequeña con solo unas pocas docenas de familias, la información se difundió más rápido de lo imaginable. El nombre de Shirou se difundió rápidamente por toda la aldea.
Incluso la gente acudía a él con frecuencia para que fuera su casamentero, queriendo casar a sus hijas con él. Aunque Shirou solo tenía 7 años ahora, considerando que la gente en este mundo generalmente se casaba a la edad de 12 o 13 años, el entusiasmo de los aldeanos era comprensible. Pero Shirou dejó claro que no le interesaba en absoluto. Ya fuera en su vida anterior, en esta o incluso en la de su sirviente Emilia, nunca había experimentado el amor, y mucho menos el matrimonio. Ese tipo de cosas le eran completamente irrelevantes. Quizás algún día, en el futuro, encontraría a alguien a quien amar y se casaría con esa persona. Pero ahora mismo, no le entusiasmaba. Esperaba fortalecerse aún más. Y Laus claramente bromeaba. Él y Shirou ahora eran considerados amigos a pesar de la diferencia de edad. Hablaban de monstruos e información del bosque a diario. Shirou estaba muy interesado en aprender sobre esto, y Laus, como semielfo, también lo entendía muy bien. Por lo tanto, Laus comprendió muy bien los pensamientos de Shirou. Aún así, bromeó diciendo que quería casar a su hija con él, lo que demostraba que realmente aprobaba a Shirou. No ha habido ningún movimiento en el gran bosque últimamente. La caza de monstruos también va bien. Laus vio la vergüenza de Shirou y, francamente, omitió el tema de casarse con su hija. Shirou, hablando de eso, últimamente has estado muy atento a los movimientos del bosque. ¿Quieres convertirte en cazador de monstruos? ¿Cazador de monstruos? Jeje, en realidad, cazador de monstruos no es un término común. El término más correcto es aventurero. Laus mostró una expresión nostálgica al hablar. Aunque no he sido aventurero en mi vida, he conocido a mucha gente que sí lo es. Incluso tu padre, Paul, fue aventurero y miembro del famoso equipo de aventureros Colmillo del Lobo Negro. ¿Colmillo del Lobo Negro? Sí, Black Wolf's Fan es un famoso equipo de aventureros de rango S. Han conquistado numerosos laberintos y mazmorras, y han cazado muchos monstruos. Son bastante famosos en todo el mundo. Claro que, desde que Paul y la señora Zenith se casaron, Black Wolf's Fan se disolvió por completo. Shirou no esperaba que Paul tuviera un pasado tan glorioso, por lo que naturalmente sintió curiosidad por los aventureros. Aprendió de Laus que los aventureros eran un grupo especial de personas reconocido por una organización llamada el Gremio de Aventureros. Su tarea habitual era aceptar diversas misiones del gremio. La mayoría de estas misiones implicaban eliminar diversos monstruos. Tras completarlas, eran reconocidos por el gremio. No solo podían recibir recompensas, sino también aumentar el nivel del equipo de aventureros. Los equipos de aventureros se dividían en rangos de F a S. Solo la fuerza suficiente y las contribuciones constantes permitían ascender de rango. Se decía que había aventureros de rango SS por encima del rango S, pero eran tan escasos que prácticamente no existían. Una vez pensé en convertirme en aventurero y ganar dinero cazando monstruos. Laus mostró una expresión compleja al hablar. Para ello, también me esforcé por aprender arquería élfica. Desafortunadamente, antes de eso, ya me había casado con mi esposa actual y no podía hacer un trabajo tan peligroso. Shirou, si quieres ser aventurero, quizás pueda enseñarte arquería. Tiro al arco. Al escuchar las palabras de Laus, Shirou no pudo evitar mostrar una expresión sutil. Ni él ni el sirviente Emilia desconocían el arco. Su clase era incluso arquero. Si se describiera con niveles, la esgrima de Emilia Shirou podría ser solo C, pero su arquería era verdaderamente de nivel A. No debía subestimarse ni siquiera entre los servants. Puede que Laus haya entrenado su tiro con arco hasta cierto punto, pero para Shirou, era simplemente mostrarle sus habilidades a un experto. Considerando la pérdida de confianza de Paul frente a él antes, Shirou finalmente abandonó la idea de pedirle a Laus que le enseñara tiro con arco. Sería una lástima que hiciera que Laus perdiera la confianza y dudara de su vida debido a sus propias acciones. Sin embargo, las palabras de Laus también le recordaron a Shirou que la lucha podía depender de algo más que solo la esgrima. La arquería del sirviente Emilia, aunque un truco y no la técnica adecuada, podría aumentar considerablemente su capacidad de combate en poco tiempo. Probablemente debería esforzarse más después, y al menos practicar a menudo para no oxidarse. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. Los padres se van. Desde que Laus se lo recordó, Shirou se dio cuenta de que no podía centrarse solo en la espada. También debía practicar tiro con arco hasta cierto punto. Después de todo, sin mencionar que la clase del sirviente Emilia es arquero, el propio Shirou solía ser un miembro clave del club de tiro con arco de la escuela. Por alguna razón, Shirou ha tenido una vista muy especial desde que era pequeño.
Sus ojos son incluso comparables a los de algunos lanzadores que usan magia para fortalecer sus ojos. En los recuerdos del sirviente Emilia, una niña llamada Tosaka Rin estaba realmente desconcertada y no podía entender por qué su vista podía ser tan exagerada. Incluso objetos que estaban a varios kilómetros de distancia, Shirou podía capturarlos con mucha precisión. Para el propio Shirou, el tiro con arco no se trata solo de tener buena vista. Si bien una buena vista puede ser útil, lo realmente importante para un arquero es tener una mente tranquila y estable. Al igual que los francotiradores en la guerra moderna, no importa cuánto tiempo lleve, deben contener la respiración y aprovechar el momento clave para disparar la flecha. Porque entendió esto, las habilidades de Shirou con el arco, si bien no eran asombrosas, ciertamente estaban mucho más allá de las de la gente común. Era un miembro clave del club de tiro con arco. Algunos decían que siempre daba en el blanco, sin fallar jamás, como si viera la flecha dar en el blanco antes de soltarla. Algunos también pensaron que Shirou podía hacer esto porque se había vuelto uno con la naturaleza, alcanzando el estado de nada en las artes marciales. Pero todo esto está mal. La razón por la que Shirou es así es porque el tiro con arco busca hacer transparente al yo, debilitando la obsesión y el deseo de alcanzar el objetivo, lo que es similar a la práctica de magia nocturna. Desde niño, Shirou ha dedicado un tiempo fijo a la práctica de magia cada día, aunque su talento es limitado y su capacidad para fortalecer la magia es bastante regular. Pero al dedicarle tiempo constantemente a lo mismo, inconscientemente entró en un estado de fluidez. Cuando entra en un estado de flujo, su enfoque y concentración alcanzan un nivel indescriptible, como si tuviera la sensación de que puede tener éxito en cualquier cosa. Esta sensación puede alcanzar su punto máximo en el momento de disparar una flecha. Si no 100 disparos, al menos 100 impactos. Es una lástima no tener arco y flecha ahora, y con este cuerpo joven, todavía es bastante difícil proyectar un arco y una flecha completos, así que solo puedo rendirme por ahora. Shirou negó con la cabeza, planeando esperar hasta que pudiera conseguir un arco y una flecha antes de intentar practicar tiro con arco. Después de todo, el propio Paul, como saber, nunca pensó en practicar tiro con arco, por lo que no hay arcos ni flechas que Shirou pueda usar en la familia Greirat. Pasaron 3 meses más. Rudeus cumplió 3 años. Shirou cumplió 8 años. Durante este largo tiempo, la relación de Shirou con Rudeus no mejoró. Shirou dedicaba su tiempo al entrenamiento con la espada y a las patrullas, y no tenía tiempo para ocuparse de relaciones fraternales. Rudeus pasaba sus días en el ático de la familia Greirat, estudiando los libros que allí se encontraban. Rudeus sostenía libros casi todo el día, incluso los llevaba a las comidas. A Paul y Zenith no les importó, porque no creían que un niño menor de 3 años pudiera entender libros. Shirou estaba muy preocupado por lo que estaba leyendo Rudeus, pero tenía sus propias cosas que resolver y no tenía tiempo para prestar más atención a la situación de Rudeus. Esta vida pacífica continuó hasta el año siguiente, cuando Paul y Zenith de repente sugirieron ir a una reunión con viejos amigos. Oh, no esperaba que nuestros antiguos amigos aventureros nos invitaran de repente a vernos en Ciudad Roa, en el territorio Fitoa, así que estaremos fuera unos días. Paul dijo con una sonrisa. Rudy, Shirou, esta es una buena oportunidad. ¿Quieren venir con nosotros a ver una gran ciudad? ¿Gran ciudad? Al escuchar que podían ir a Roa, el rostro de Shirou se iluminó con sorpresa. Pensó que era una buena oportunidad para ver el mundo real y tal vez conseguir algunos buenos arcos y flechas. Llevaba mucho tiempo interesado en el tiro con arco, pero no tenía oportunidad de practicar. Si conseguía un arco adecuado, podría perfeccionar sus habilidades. Zenith y Paul entonces comenzaron con calma los preparativos para el largo viaje, y ciertamente estaban dispuestos a llevar a Shirou y Rudeus con ellos. En su opinión, poder salir de casa y viajar a un lugar lejano debería ser un atractivo irresistible para los niños, y no se negarían. Sin embargo, para su sorpresa, Rudeus mostró una fuerte resistencia después de escuchar la noticia. No quiero salir. El rostro del niño de 3 años mostraba una clara resistencia. Rudeus, quien siempre había sido emocionalmente estable y nunca se quejaba, ahora mostraba una gran insatisfacción al salir. ¿Eh? Qué divertido es estar afuera. No, no quiero salir. Ante la tentación de Pablo, Rudeus se mantuvo muy firme en su actitud. Zenith intentó calmarlo, pero fue en vano. Rudeus no tenía intención de abandonar su hogar, y mucho menos de ir a la lejana ciudad de Roa. ¿Qué debemos hacer? De repente, Paul y Zenith dudaron. Naturalmente, no podían dejar a Rudeus solo en casa e irse solos.
sería demasiado irresponsable. Pero como el viaje ya estaba programado, no podían darse por vencidos. En el momento del estancamiento, Shirou se puso de pie y dijo: Paul, Zenith, salgan ustedes dos. Yo me encargaré de Rudeus. ¿Eh? No esperaban que Shirou tomara la iniciativa de cuidar de Rudeus. Los rostros de Paul y Zenith mostraron sorpresa. Pero aún así, no podían relajarse tan fácilmente. Justo cuando Zenith estaba a punto de objetar, Lilia habló. Maestro, señora, no se preocupen, cuidaré bien de Shirou y Rudeus. ¿Cuidarás de ellos, Lilia? Sí, Buena Villaje es un lugar tranquilo, prácticamente no hay peligro. Puedo afrontar los problemas de la vida diaria por mi cuenta. No esperaban que Lilia dijera tal cosa, y Paul y Zenith guardaron silencio. Lo discutieron entre ellos y pensaron que era apenas factible. Pero aún así, acortaron el viaje lo máximo posible, decididos a regresar en 2 días, preferiblemente solo uno de ida y vuelta, para finalizar el encuentro con sus viejos amigos.